venimos saliendo de 4 elecciones simultáneas el domingo pasado, ya, primera vez que elegíamos a tantas autoridades en nuestro momento, en el fondo, y la verdad que, sin duda, a primera vista, abundan las sorpresas, entre las cuales la alta abstención, que a mí personalmente me llama la atención. Yo esperaba una participación mayor. ¿Cuánto fue finalmente? 44%, creo. Los Sí, resultados, los malos resultados para la derecha, para la desconcertación, el resurgimiento del Frente Amplio, muchos otros nuevos, la importante representación de los independientes, o que se dice independientes, a todo nivel. ¿Quién ganó y quién perdió? ¿Cómo queda el nuevo escenario político? ¿Qué podemos esperar en la Convención Constituyente en las próximas votaciones? ¿Cuál es el panorama económico de Chile mundial y cómo esto repercute y repercutiría en nuestro desempeño económico? Son, me imagino, que parte de las preguntas que todos tenemos, en el fondo. Ojalá podamos responder alguna de ellas o esbozarlas con nuestros destacados panelistas de hoy, Jan Mackinnon y Daniel Velandia. Ahora, así que no los quiero aburrir, lo importante es lo que ellos nos pueden contar. Le doy la palabra a Juan Pablo para que presente a nuestro panelista. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bienvenidos a todos nuevamente. En primer lugar, destacar que este evento es posible gracias a nuestros socios Acerta y BCP a través de Credit Corp. Hoy nos acompañan los panelistas Ian McKinnon, quien es socio y gerente de asuntos públicos de Acerta. Él es cientista político de la Universidad Católica de Chile y Master of Science en Políticas Públicas Internacionales de la University College London de Inglaterra. Justo cuando estábamos conversando antes de empezar, Ian me contó que tiene un podcast, para los que quieran escucharlo, que se llama Bicameral, que se transmite por Spotify todos los viernes y hace un seguimiento de la agenda legislativa y la discusión en el Congreso. Por su parte, Daniel Velandia es director ejecutivo de Research y economista jefe de Credit Corp Capital. Es economista de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en economía de la misma universidad y cuenta con la designación de CFA. Desde 2017, el equipo de Research de Credit Corp Capital se ha mantenido en los primeros 5 lugares de los rankings de Institutional Investor para la región andina. Antes de, el formato de esto es que Ian va a hacer su presentación de la perspectiva política, a continuación viene Daniel y al término abriremos un espacio para preguntas, comentarios, pero antes de proceder con Ian, quisiera brevemente darle la palabra a Sergio Navarrete, director de segmento corporativo de Mercado Capital de Credit Corp Capital. Adelante, Sergio. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Fernando, primero por permitirnos participar. La verdad es que es un agrado para nosotros estar junto con Daniel y quienes están en esta charla, poder actualizarnos. Estamos en un momento sumamente sensible, con incertidumbre, y Credit Corp Capital como una empresa esencialmente financiera y sobre todo con toda la relación que tenemos con Perú y muy relacionado con la Cámara, quisimos estar presentes y participar y aportar en lo que podemos y en lo que sabemos. Así que agradecerles, decirles que aquí estamos, la compañía se dedica a las relaciones chileno-peruanas y esperamos poder prontamente también ser parte de la Cámara y poder acompañarlos en lo que viene. Muchas gracias, Fernando y Juan Pablo. Que tengan una muy buena charla. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Ian, y por favor, los voy a silenciar a todos con excepción de los expositores. ¿se escucha bien? Sí. Muchas gracias, Juan Pablo, Fernando, a todos los asistentes. Espero que junto con Daniel podamos entregar algunas herramientas que ayuden a entender lo que está ocurriendo estos días, incluso en este momento. Es probable que cuando terminemos la presentación, la configuración de primarias presidenciales en Chile haya cambiado un poco. Así que si alguien tiene un breaking news, después lo podemos comentar al respecto. Y viene un poco alimentado por los resultados de la elección que voy a compartir ahora con ustedes, si es que me funciona. ¿Está funcionando bien? La presentación. El título, y pretendo tomarle no más de 20-25 minutos, es las mega elecciones que cambiaron el escenario político en Chile, pero por términos de tiempo y concentrarnos quizá en el tema más importante, me voy a abocar solamente en la elección de la Convención Constituyente, que por lo demás es la más importante de las 4
por su trascendencia hacia largo plazo. ¿Okay? Son 4 temas principales. Vamos a ver resultados. Vamos a hacer un zoom a la convención y voy a incorporar esa discusión en torno a la dinámica que está ocurriendo, que está pasando, que decía recién, en el intensísimo calendario electoral que está atravesando Chile y especialmente esta semana a propósito de la configuración de primarias presidenciales y parlamentarias que van a competir a mediados de julio. Partamos con los resultados de la convención, los resultados electorales. Yo creo que ya para la mayoría son conocidos. Quizás a grandes rasgos señalar que va a ser una convención fundamentalmente fragmentada. No hay ninguna fuerza o lista que participó en esta elección que tenga suficientes votos para asegurar lo que aparentemente es el elemento fundamental que todos buscaban, que era 1/3 de los asientos, porque en el entendido del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que dio inicio a este proceso constituyente en Chile, se fijaron principalmente 2 reglas en este sentido de la operativa de la convención. Uno, que tendría aproximadamente 1 año para evacuar una propuesta de redacción de constitución. Y segundo, todas las normas principales se adoptarían por la regla de los 2/3. Por lo tanto, se presumía que quien tenía 1/3 tenía la llave para determinar qué elementos se incluían o no en la discusión. Las proyecciones electorales de analistas y encuestas y en general del establishment en general planteaban que el oficialismo iba a obtener en el peor de los escenarios ese tercio, ¿ya? Algo que está en los 52 votos. En los mejores escenarios podría alcanzar hasta casi 60. Bueno, el resultado fue una debacle en ese sentido para el oficialismo a través de su única lista, que también estaba diseñada en un sentido estratégico de competencia, es decir, aunar fuerzas en un solo grupo, incluso incorporando a un partido que está fuera de la coalición de gobierno, que es el Partido Republicano, que está a la derecha de la coalición. Aún así les fue bastante mal. Podemos conversar respecto a las razones de eso, pero por ahora señalar que solo tienen 37 votos, a pesar que como lista consiguieron la mayor cantidad de votos a nivel nacional. Ninguna de las otras listas consiguió tantos como ellos, aunque el segundo grupo que quiero mencionar, que Apruebo Dignidad, que está a la izquierda, estuvo cerca de conseguirlo. Entre medio quizás está lo que se entiende como la tradición histórica de la concertación, los partidos de centro izquierda más tradicionales, que podemos incluir a la Democracia Cristiana, al Partido por la Democracia, al Partido Socialista, que tuvieron también un bajo resultado, un pobre resultado, consiguieron solamente 25 asientos, y ello está generando un montón de efectos de discusión tanto al interior de esa coalición como con sus socios que podrían estar más a la izquierda. Partidos como la Democracia Cristiana, de larga tradición en Chile, aunque iban a la baja electoralmente, tuvieron sonados fracasos al conseguir que solamente un militante del partido, el que era hasta ayer su presidente, Fuad Chahín, pudiera entrar. Tienen otro independiente que entró como en segundo lugar, ¿ya? Pero la novedad acá, y no quiero expandirme más en esto, podemos hablar después, son las listas de independientes. Esta es la gran sorpresa, esta es la gran irrupción, y es lo que está generando incertidumbre en distintos niveles en Chile respecto a cómo van a operar. Tenemos quizás 4 categorías de independientes que entraron a la convención en distintos niveles, y voy a hablar desde lo más exitoso a lo menos, por decirlo así. Primero tenemos la lista que se conoce como la lista del pueblo, un grupo de candidatos que vienen de un gran raigambre social ciudadano, con orientación hacia ideas de izquierda. Voy a entrar en un detalle en un segundo con ellos. Rompen el esquema tradicional de partidos y consiguen 27 asientos, un éxito rotundo. Se les suma a ellos un grupo de tecnócratas independientes con cierta vinculación a los partidos o simpatía hacia ellos, a la estructura partidaria, que sean las listas independientes no neutrales. Y luego un grupo más pequeño de listas de independientes quizás concentradas a nivel regional, no con tanto, quizás más bien enfocados en algún par de programas o temas para presentar, que también anduvieron bastante bien, sumaron 9 candidatos, y un independiente tradicional, que quiere decir compitió solo en su propia lista y ganó o consiguió acceder, que es un personaje, un abogado que tiene un programa de televisión. Ellos son quizás la gran noticia, la gran novedad de esta convención y el gran factor de incertidumbre. Sumo también el hecho que, bueno, como era esperarse, se consiguió la elección de 17 representantes de pueblos originarios. Esos eran escaños reservados exclusivamente para ellos. Y quizás la nota ahí a destacar es la baja participación del padrón electoral, que tenía la posibilidad de elegir estas autoridades, estos representantes.
los que estaban dentro de los registros, en registros públicos como integrantes de algunas de estas comunidades, podía optar entre el padrón electoral de nuestros representantes o el padrón tradicional, digámoslo así. Y pudo haber mezcla ahí. Tengo un caso personal, estaba en la fila para votar y la persona que estaba adelante estaba en el registro de pueblo originario, pero decidió votar por la estándar porque no conocía a ninguno de los candidatos ahí. Por lo tanto, bueno, cerca del 23% no más de ese padrón votó, generó ahí un desequilibrio en cuanto al valor del voto de cada ciudadano. Pero bueno, eran unas parte de elementos que va a quedar para discusión a futuro. Algunas conclusiones generales de los resultados de la convención, y aquí ya entro un poco más en el análisis, son cosas que se han ido apareciendo en la discusión pública. Primero, esta irrupción de una nueva clase política, que rompe con la estructura tradicional de los partidos, muy crítica de los partidos y subsidiaria en parte del fenómeno del estallido social de octubre de 2019. Ellos se consideran, como digo, de los territorios, no están dispuestos en su mayoría a transar grandes alianzas con los bloques de partidos en la convención y tienen una orientación tendiente hacia la izquierda. Está en la difusión o la disgregación de este grupo, especialmente en la lista conocida como la del pueblo, que no es posible determinar quizás un solo patrón de lo que se entienden en ellos como izquierda o hasta qué límite de la izquierda van a poder llegar, y seguramente ese tipo de definiciones las van a hacer una vez iniciadas las negociaciones. Pero es el elemento ahí quizás más importante del resultado de la mega elección del fin de semana. También tuvieron, entre paréntesis, buenos resultados los independientes a nivel de elecciones locales, por ejemplo, en municipios, ¿ya? Me apareció una nota, perdón. Las otras dos conclusiones generales tienen que ver con los castigos. Se castigó fuertemente al oficialismo o a sus candidatos, a los representantes de sus candidatos. Ahí tenemos lo que hablaba recién. Vamos, Chile sufrió una derrota muy importante, pero a su vez también se puede extender esa sensación de derrota, amargura a la centroizquierda tradicional. Por lo tanto, la conclusión aquí está naturalmente castigándose a el sistema político o las instituciones o los partidos políticos tradicionales que gobernaron Chile durante los últimos 30 años. Se podría hacer un análisis de lo que ocurrió a ese nivel de candidaturas, salvo aquellos que inteligentemente colocaron en posiciones competitivas a independientes patrocinados, ¿ya? Es el caso del Partido Socialista, que fue el partido dentro de la centroizquierda que consiguió mayor cantidad de asientos, 15, pero de ellos, 7 u 8, no recuerdo exacto el número, son independientes patrocinados por ellos. No tienen una historia o una militancia previa en el partido, pero bueno, lo anotan a su lista. El Partido Liberal es el otro que consiguió 3 candidatos, sus únicos 3 candidatos o asientos que consiguen en la convención vienen de independientes. Lo que mencionaba Fernando hace un segundo, la baja participación también es otra nota. Bajó en relación a la campaña del plebiscito. Hay múltiples factores para explicar esto. Quizás lo extendido o lo dilatado que fue realizar esta elección. Recordemos que estaba programada para abril originalmente y luego se postergó a propósito de la pandemia. Lo complejo que era las papeletas enormes con muchos candidatos y tener 4 de esas mismas de ese tamaño en casi todos los distritos, desincentivaba un poco al quien no estaba informado o al quien no quería participar. Súmale que también seguimos viendo una situación relativamente delicada de la pandemia, así que yo creo que por ahí estuvo el desincentivo. Y antes de pasar al tema del servicio electoral, se me quedaba que el gran ganador de esta elección es el Frente Amplio y el bloque PS, que están juntos en una lista que se llamó Prueba de Dignidad. Ellos más bien resultaron con número de asientos de acuerdo a las expectativas que había en las proyecciones electorales, pero ya tal el desorden que había con los independientes que haber asegurado una cantidad de 28 asientos es un buen resultado. Y el tema aquí es que dentro de ese pacto, el Frente Amplio, que es un grupo de movimientos y partidos que nacen o entran a la política con representación en el Congreso en el año 2017, o en el 2018 formalmente, venían decayendo en cuanto a influencia y popularidad, se le habían fugado un número importante de militantes y también habían sufrido bajas o renuncias de parlamentarios. Se entendía que ellos venían de salida un poco, pero aquí tuvieron un revival importante, no solo a nivel de convención, sino que también a nivel de elecciones municipales consiguieron por primera vez ganar alcaldías y algunas bien importantes.
Entonces ahí el equilibrio entre el PC y el Frente Amplio se equilibra un poco, y eso lo voy a mencionar al final en las primarias. Y por último, solo señalar que el servicio electoral o las elecciones estuvieron a la altura, había mucha incertidumbre respecto a esto de la custodia de los votos. Chile por primera vez celebraba una elección de 2 días, y las dudas respecto a qué iba a pasar con los votos, con la urna que iban a estar recordadas, bueno, no ocurrió ningún problema al respecto, solo detalles muy menores en cuanto a noticias en ese sentido. La logística funcionó impecable. Los resultados, como siempre, fueron muy rápidos. Ya en la noche, entrada la noche, por la cantidad de votos, teníamos casi claridad, al menos de las elecciones principales, sus resultados. Así que en eso hay que felicitar al servicio electoral. Voy a pasar de lado. Así que apreté, espérense. Tengo una especie de lápiz. No sé cómo sacarlo. Puedo anotar, espérenme. Dame un segundo. ¿Alguien sabe cómo sacar? Ahí sí. Ahí sí, perdón. Ya. Un minuto me detengo para describir los independientes, que son, como les digo, la novedad de este proceso. Tenemos, como decía, 4 grupos. Y quiero dar unos 30 segundos para escribir un poco lo que se ha hablado de la lista del pueblo, que efectivamente son poco conocidos. Ahí hay un error o una falla del sistema político, el mundo empresarial, proyecciones electorales muy fuerte. Hoy día escuchaba a alguien esta mañana que decía, es cierto, a lo mejor el mundo empresarial no tiene por qué conocer un poco más allá de su rubro, pero los sistemas políticos o los actores políticos deberían haber estado atentos a la irrupción de estas fuerzas que técnicamente no esperaban que fuera de este nivel. La lista del pueblo, como mencionaba, es una lista que está hacia la izquierda, desde el progresismo hacia la izquierda, pero que se reúne y aglutina candidaturas de origen de fuerzas sociales, territoriales, como les gusta llamarse a ellos, llámese ollas comunes, juntas de vecinos, organizaciones de tipo barrial, que a propósito del estallido y la indignación que genera la crítica al sistema, se reúnen y se coordinan bajo el mismo nombre. Hay muy pocos liderazgos que organizaron este elemento a nivel central. De hecho, no hay un vocero formal, no había un fundador más de allá quizás de algunos que alimentaron y empujaron este sistema. Entonces, en ese sentido es un movimiento muy novedoso en la organización. El tipo de comunicaciones que ellos tenían era básicamente a través de redes sociales, compartían mismos mensajes a través de Twitter, Facebook fundamentalmente, e Instagram, pero más allá de esa orgánica no existe. Y eso puede ser un desafío futuro, porque ya lo vimos, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio que mencionaba a la pasada. Organizaciones sin una orgánica fuerte o sin muchas tradiciones pueden empezar a naufragar cuando vengan las negociaciones en serio y haya quienes sientan que deben actuar en bloque. Ese tema es una de las dudas principales. A su lado están los independientes no neutrales, que son un grupo de actores quizás más, con los cuales hay mayor certidumbre respecto a cómo se van a mover en la convención. Efectivamente, tienen un origen instrumental también a propósito del proceso constituyente, no tanto del estallido, es decir, del producto del estallido nace el proceso, ellos entran ahí y entienden que esta es una oportunidad única e histórica de participar, pero no reniegan la importancia de los partidos políticos para el proceso tradicional, ¿ya? Ellos quieren estar aquí por lo importante que significa el redactar una nueva constitución. Además, su origen o su formación profesional está muy vinculada con lo que uno podría decir como con el establishment privado y político de Chile. Son líderes que dirigen fundaciones o han estado en fundaciones, son expertos en sus áreas académicas o profesionales, por lo tanto han tenido una vinculación a través ya sea de programas, fundaciones, joint ventures, lo que ustedes quieran, con este mundo. Por lo tanto, no es un elemento de que ellos tiendan a entrar en conflicto. Sí nacen con una lógica de un imperativo ético con el cual van a tener ese desafío de cuando entren en política tengan que negociar qué tanto lo están quebrando o qué tanto están fallando a ese código que en teoría los reúne. Por último, decir que ellos sí tienen una historia o con una orgánica un poco más desarrollada. Tuvieron vocero durante la campaña y tuvieron fundadores, personas que hoy día o el día de mañana podrían liderar las negociaciones en la convención. Muy rápido, los otros 2 grupos de independientes son, como decía, grupos locales de algún corte regional, con algún tipo de programas, por ejemplo, puede ser el agua, puede ser los temas de pueblo originario, que consiguieron una importante cantidad de votos, además de los independientes que participaron en listas de partidos, y como mencionaba, el independiente tradicional, esta persona que entró por ser una figura de la televisión.
u otras figuras de televisión que entraron, ¿ah? Y aquí en la competencia con los actores les fue mal, los actores de televisión, telenovelas, a los conductores de noticias o animadores de temas quizás más bien cotidianos, matinales, por ejemplo, les fue relativamente mejor. Una última mención, este es un monitoreo que nosotros desarrollamos en Acerta para seguir todas las cuentas Twitter de los candidatos. Logramos reunir a más de 900 cuentas de los 1.200 y tantos candidatos. Y la línea amarilla la destaco porque es la lista del pueblo. En ese sentido, nosotros también fallamos en la herramienta de monitoreo, de escucha de las campañas, porque la lista del pueblo básicamente, en comparación con las otras curvas que ustedes pueden ver, los colores distinguen las distintas listas, prácticamente no tuvo tracción, no tuvo volumen en comparación a otras. La rosa, por ejemplo, que no sé si se alcanza a ver, es Vamos por Chile, muy impulsada por candidaturas como la Teresa Marinovich o la Marcela Cubillos, líderes dentro de sus alianzas, pero la lista del pueblo muy bajo. Entonces, cuando uno hacía los reportes de lo que estaba analizando ahí, efectivamente uno no advertía que estos competidores tuvieran al menos un electorado o unos seguidores interesados en sus conversaciones. Así que también para mejorar. Un sumo a la convención, quizá una buena noticia de la convención es su composición. Yo diría que es mucho más parecida a lo heterogéneo que es la sociedad chilena que lo que es la élite política tradicional en Chile. De partida teníamos las reglas de paridad y las de participación del pueblo originario. En las reglas de paridad se dio una nota bastante interesante porque las mujeres resultaron ser electoralmente muy competitivas. De hecho, la corrección, no voy a entrar en el detalle de cómo es, pero era para tener una convención paritaria, permitió que más hombres entraran a la convención, es decir, salieron más mujeres de la convención para mantener el equilibrio de género. Tenemos 77 mujeres y 78 hombres. La carrera que más predomina entre los constituyentes va a ser el derecho. Eso no es novedoso. Está en alguna encuesta, los encuestados preferían, ojalá abogados constitucionalistas, ojalá con alguna experiencia en la materia. Bueno, resultaron ser un candidato muy atractivo para el electorado en esta materia. Y a nivel de colegio también es un tema que, relacionado a la heterogeneidad de la convención, la mayoría proviene del sistema público o subvencionado de educación. Muy distinto a lo que es hoy día la clase política tradicional, que está concentrada fundamentalmente en colegios privados, y eso, si uno lo extrapola al nivel empresarial, es mucho más agudo ese asunto que al final termina condensándose en una cantidad limitada de colegios de Santiago, ¿ya? Eso es muy interesante. Y el promedio de edad también está llamativo. Estamos casi la mitad, o el 40% de los convencionales son menores de 39 años, ¿ya? Yo tengo 39, así que me considero joven, así que puedo decir que, que la convención va a ser una joven, ¿ya? ¿De qué han hablado los constituyentes antes de la campaña? El diario La Tercera hizo una muy buena encuesta a todos los candidatos. No respondieron todos, naturalmente, pero la mayoría entregó sus respuestas al cuestionario. Y hay algunas ideas que uno ya puede empezar a estimar respecto hacia dónde va a ir la micro en cuanto a contenido. Vamos a tener probablemente una mayor estructura de protección de los recursos hídricos, de mayor aseguramiento del agua para el consumo humano. Creo que eso va a ser un tema importante. El derecho a la vivienda también probablemente quede instalado. Si ustedes ven, más del casi el 70% de los encuestados apunta hacia esa línea. También el fomento de energías más limpias. La matriz de energética va a tener que apuntar quizás hacia ese lado, fomentando ya sea nuevas fuentes de energía, de generación, cosa que Chile está muy bien, no es que estemos mal en ese sentido, pero quieren avanzar mucho más. Después, a nivel institucional, el Tribunal Constitucional, que ha estado en la palestra, si los que han podido seguir discusiones, por ejemplo, el tercer retiro de fondos de pensiones, desde los fondos de pensiones fueron actor fundamental, es probable que sea modificado su competencia y alcance, a punto de incluso desaparecer como institución en el país. Otros temas, a nivel institucional, hay buenas noticias para el Banco Central, creo yo. La autonomía o la independencia, en su mayoría, aparentemente, de los convencionales, apunta hacia allá, quizás con algunas correcciones, pero es un buen tema. También cree la mayoría que habría que preservar algunos tipos de quórum mayoritarios en las discusiones legislativas, lo que es buena noticia, creo yo, para la estabilidad de las discusiones legislativas. Sí hay cambios en los dos principales poderes del Estado. En el Ejecutivo probablemente avancemos hacia un modelo con menores atribuciones para el presidente. ¿Podría eso llegar hasta un sistema presidencial? No lo sé. ¿Podría llegar hasta un sistema parlamentario? Habrá que ver. Pero al menos creo yo que al
va a haber una especie de checks and balances más poderosos hacia el lado del Congreso. Por ejemplo, mayores atribuciones para poder legislar en materia hoy día que tiene vetadas, como gasto público o sistema de seguridad social. Podría haber también iniciativa ciudadana de ley. Ese tipo de materia yo creo que van a estar en la discusión. Y por último, respecto al Congreso, hay un ánimo de avanzar hacia un sistema unicameral. La mayoría de los candidatos así lo mencionaron antes de la elección. Otros dicen que quizás mantener el sistema bicameral, pero con representantes nacionales en el Senado. Es una discusión muy interesante que vamos a tener que estar ahí siguiendo, porque esto sí genera cambios a largo plazo en el comportamiento político. Dicho eso, y dicho estos temas, hay que empezar a entender cuáles son las dinámicas de negociación que van a dominar en la convención, y esto es quizás el foco que puede un poco ayudar a aclarar la incertidumbre que hoy existe en cuanto a la composición fragmentada de la convención. Y honestamente no está del todo claro, hay que ser cierto. Traje a colación dos posiciones que he escuchado estos últimos 2 días, que quizás pueden reflejar un poco los extremos de las posiciones que vamos a entender o conocer en la convención una vez esté operando. A la derecha, Gonzalo Cordero, un abogado que estuvo en la campaña de Sebastián Piñera en esta segunda administración y que es muy influyente, es una voz muy influyente en ese sector, señala que la derecha lo que va a tener que hacer seguramente es, aprovechando la preparación y experiencia de sus convencionales, tratar de convencer a grupos de centro y centro izquierda para tratar de salvar al menos un paquete de derechos y libertades que la derecha en el mundo considera ser fundamentales. Libertad individual, libertad de expresión, libertad económica, de educación. Pero eso va a tener a mano o a contramano la cesión de una larga lista de derechos sociales que desde la centroizquierda y la izquierda han propuesto en la campaña incorporar a la Constitución. Yo voy a hablar sobre eso. Y en el otro lado tenemos quizá la lista del pueblo, que uno podría hacer en dinámicas de negociación, no en dinámicas de izquierda-derecha, son los que están más reticentes, como ya decíamos por su origen, disponibles para negociar, transar con la posición, con los sistemas de partidos, porque lo entienden como una especie de traición a su historia, a su base, ¿ya? No están pensando en ir en bloque o actar en bloque. Y aquí un tema que dijo para unas láminas más, podrían poner en duda los acuerdos del 15 de noviembre que ya mencionábamos, que contienen para la orgánica de la convención dos elementos muy importantes que tienen que ver con la duración de la convención, cuánto tiempo tiene para evacuar una propuesta, y los quórums de votación. ¿Qué estilos de negociación entonces podrían convivir entre estos extremos? Creo que dependiendo del capítulo de los temas van a ser predominantemente 3. Quizás el que más, con el cual vamos a partir en estos rounds de conocimiento que podrían haber en las primeras semanas, especialmente en la discusión del reglamento. Recordemos, lo voy a mencionar, es la convención la que va a definir para sí su propio reglamento, por lo tanto podría exigir que estas reglas que ya he mencionado sean revisadas por la convención. Puede que tengamos una dinámica polarizada, es decir, donde los bloques, los extremos, no encuentren un punto en común y haya poca disponibilidad para transar. El riesgo en eso, y el riesgo para la derecha, o para las ideas que pretende promover la derecha, es que no tiene ninguna capacidad de veto, y entrar en esa dinámica implicaría un avanzar sin transar o un no negociar con la derecha por parte de los grupos que están más a la izquierda. Una posición que yo creo que es la que va a dominar en la mayoría de los temas es una más líquida, que es decir, donde el quórum, digamos 2/3 por ahora, ese quórum que determina lo que se incluye o no en la redacción va a ir variando, depende de capítulos, depende de la batalla que sea, ¿ya? Vamos a tener a esta centroizquierda independiente y de partidos eliminando, por ejemplo, la regla de la subsidiariedad o la autonomía del Banco Central o la restricción a la propiedad privada. Probablemente se muevan quizás hacia más a la derecha y se alejen un poco de las opciones que quizás están más en contrario en eso. De nuevo, va a haber ahí también todo lo que es un proceso de aprendizaje para estos grupos, especialmente los independientes, donde van a tener que ir moviéndose con flexibilidad en las ideas que pretenden defender. Y por último, quizás la más difícil de conseguir, pero a lo mejor la convención va a tener liderazgos que van a perdurar por su estilo de negociación, su capacidad de convocatoria o de aunar puntos de consenso, es la centrípeta. Es decir, que desde el centro surjan los resultados finales de negociaciones porque van a ser capaces de haber consensos en algunas materias. Creo que ese camino podría ser el de las discusiones institucionales, por el impacto que tienen hacia adelante en la cultura política y en los procesos de toma de decisiones del país, y son los más difíciles después de modificar. Probablemente aquí haya una búsqueda de voces de consenso que traten de aunar
puntos extremos y lleguemos a un punto medio. ¿Dónde vamos a ver estas dinámicas de negociación? Y pueden también ir variando no solo por capítulos, sino por clivajes. Y creo que aquí hay 3 choques o 3 distancias entre los grupos, y que van a depender de nuevo del tipo de discusión o el tipo de capítulo que estemos discutiendo. Quizás la más fuerte hoy día y la que predomina en las primeras etapas sea la de tipo coyuntural. Este grupo nuevo, esta nueva clase política que viene limpia, sin el historial o la carga de estar en partido, sin la traición a la ciudadanía de haber negociado en una cocina política algunos acuerdos, va a impugnar a aquellos que sí vieran de esa historia, ¿ya? Y seguramente no van a transar en muchas de las materias que ellos propongan. El primer ejemplo es el reglamento. Ya lo he mencionado varias veces, es probable que ahí esta primera discusión se vea, o esta primera dinámica se vea claramente. No escribimos nosotros ese reglamento, por lo tanto tenemos el derecho para revisarlo si nos conviene o no, o si nos acomoda o no. También podrían vetar algunos nombres, como hay algunas figuras que suelen ser el blanco de crítica, no sé, el ex senador Felipe Arboe, Marcela Cubillos podría ser en eso, por lo tanto no los van a reconocer como interlocutores válidos por ser responsable del estallido. Hay otros, de hecho, hay un par de tweets ya de gente que dentro del sector independiente está acusando a otros de haber sido machista, de conocer la historia de abuso con mujeres. Ese tipo de impugnaciones es probable que también ocurran en los primeros días cuando esté como instalándose la dinámica de trabajo. Hay una más estructural que viene arrastrándose desde el fenómeno del estallido, que es este choque entre la elite versus la base, el sistema versus los que están fuera del sistema, tanto a nivel político, económico, cultural, etc. Y se entiende que en este eje o en este clivaje domina la discusión respecto a la desigualdad y la brecha de oportunidades. Entonces, todos aquellos capítulos que entren ahí, es probable que los 155 se vayan agrupando en este tipo de discusiones. Y es probable que quizás tengamos representantes que están más al centro de la derecha, que entiendan que hay que avanzar en esta materia, porque ellos vienen o entienden o conocen historias y experiencias donde la desigualdad es muy clara. Y nosotros estamos dentro de un país entre los más desiguales en muchas materias. Y por último, la más tradicional, la partidista, izquierda-derecha, está muy debilitada. Recordemos que mostré un cuadro, no lo dije, pero el número de militantes que están en la convención no son más de 50, pero puede que haya temas en donde estas discusiones sí entren. La agenda valórica podría ser uno de ellos, la agenda feminista otro. Por lo tanto, esas dinámicas podríamos verla ahí en ese tipo de orden. 3 escenarios de salida. ¿Qué tipo de constitución podríamos llegar a tener a futuro? Creo que la que tiene mayores chances es la que está al medio, maximalista. Con esto quiero decir lo que ya venía mencionando, una especie de negociación por capítulo, pero con un largo petitorio o lista de derechos sociales por los cuales el Estado debe velar por su cumplimiento. Que ello después ocurra o se transformen en legislaciones es un largo camino que viene después de la convención, pero yo creo que por ahí va a ir un poco la mano en esta discusión. Y los votos van a estar si es que existen transacciones con otras materias. Básicamente, te acepto el derecho a Internet o a la propiedad o a la vivienda si es que tú me votas, por ejemplo, la autonomía del Banco Central. Ese tipo de discusiones podrían ocurrir creo que yo el que tiene mayores chances de mantenerse durante este año de trabajo. Hay otras, la ágil, por ejemplo, que no haya mucha diferencia, no haya muchas discusiones, o si lisa y llanamente la izquierda arrase con las posiciones que quiera plantear el oficialismo y salgamos con una constitución relativamente rápida, larga o extensa, bueno, va a depender un poco de lo que se demoren, pero no haya tanto conflicto porque hay mayorías. Y punto, el texto sale sin tanto conflictividad. Y el escenario más peligroso es el caótico, el tercero, que también podría ocurrir, no se puede descartar, es que a propósito de esta polarización, la incapacidad de encontrar puntos de acuerdo o la falta de gobernanza en las listas que son dominantes en las discusiones que son con llave, no lleguemos a los 12 meses con un resultado, se exija extenderse este trabajo o que luego en el plebiscito de salida se rechace, por ejemplo, el texto. Hay una mayoría ciudadana que no lo considera importante. Y ahí volvemos a una situación bastante crítica, que en teoría la constitución actual continúa vigente. ¿Lo aceptarán o no las fuerzas ciudadanas? Es una gran pregunta y probablemente podría desencadenar en un nuevo foco de violencia y de manifestación y de estallido, ¿ya? Temas que los que va a haber cambios seguramente
muy rápido para no quitarle más tiempo: recursos naturales, agenda medioambiental, la agenda feminista, de todas maneras, un lenguaje inclusivo y un lenguaje que reconozca que no pueden existir desigualdades salariales, de oportunidades entre hombres y mujeres. Ya la propia convención va hacia ese sentido con la paridad de género. La descentralización, perdón, puede ser un tema importante. Chile es un Estado unitario de larga tradición, con poco espacio para que las regiones tomen algunas decisiones. Estamos haciendo algunos cambios a propósito de una de las elecciones que están acá, que es la de gobernadores regionales, pero quizás haya mayor discusión hacia mayor autonomía. Plurinacionalidad, yo creo que también va a entrar. Vamos a definirnos como una sociedad plurinacional con distintos pueblos originarios. ¿Van a tener capacidad de autonomía en sus territorios? Es una buena pregunta, probablemente avancemos hacia esa línea. Y quizá el capítulo más simbólico de toda esta discusión, o donde después de esta discusión los grupos independientes salgan más satisfechos, sea en el área del estado de bienestar y bienes públicos. Un sistema de pensiones que sea acorde a sus pretensiones, un sistema de salud quizás con un seguro universal y dejando el sector privado en lo que podría ser complementos a través de un seguro, o, no sé, sistema de hotelería con las clínicas privadas. Yo creo que hacia eso van mirando, pero un robusto sistema público de salud es una de las cosas que yo les interesaría. También lo que es la provisión de servicios básicos. Hay quizá el rol del Estado ahí más potente, volver a una especie de Estado teniendo una empresa nacional de agua potable, por ejemplo, o de Internet. Yo creo que va a tener que hacer inversión fuerte en esas materias. Dicho esto, termino un poco insertando esta mega elección en un calendario intensísimo electoral que tiene Chile, y me puse el foco solo en los próximos 100 días porque de verdad está muy intenso. Y voy a mencionar algunas cosas, pero tenemos la inscripción de primaria esta noche, que van a marcar seguramente muchos de los otros hitos del calendario. Lo voy a mencionar en un segundo. Pero también tenemos el hito republicano de Chile, que está bastante desinflado, para ser honestos, pero que en años anteriores marcaba la pauta un poco legislativa, que es la cuenta pública del presidente ante el Congreso Pleno. Eso ocurre en 2 semanas más. Tenemos la segunda vuelta de gobernadores regionales. No lo mencioné, pero en la fórmula de elección de los gobernadores regionales, esta nueva figura que se instauró en Chile, era electa si obtenía sobre el 40% de los votos. Eso ocurrió en solo 3 regiones. En las otras 13 vamos a tener una segunda vuelta donde dominan los candidatos de la centroizquierda. El oficialismo entró con 9 candidatos, pero solo 2 entraron con la mayoría de votos. Por lo tanto, es probable que sea un gran triunfo de la centroizquierda. Y en el Frente Amplio, en el sector de más a la izquierda, es probable que se lleven la madre de todas las batallas a nivel regional, que es la gobernación metropolitana. El candidato que iba de favorito, un demócrata cristiano, Claudio Rego, no tuvo una gran performance electoral, sacó algo así como el 25% de los votos, y de él hacia la izquierda se reúne casi un 60% de los, un 50 y tanto por ciento de los votos. Así que es probable que Karina Oliva, que es del Frente Amplio, sea electa gobernadora regional en la que es la plataforma electoral más grande de Chile. O sea, la región metropolitana reúne algo así como 6 millones de electores. Y después tenemos las primarias presidenciales. Ya eso todo hasta es la elección definitiva de cara a la inscripción, que es el 23 de julio, y las elecciones de noviembre, que son parlamentarias y presidenciales, con una segunda vuelta en diciembre. El camino a las primarias es el gran tema de estos días, y de hecho hice alguna actualización esta tarde porque se han ido cayendo nombres a propósito de este terremoto que significó para el sistema de partidos las elecciones del fin de semana. Y es probable que tengamos 2 grandes elecciones, o primarias, perdón. En Chile Vamos, el oficialismo va a competir con 4 nombres. Ahí corre con favoritismo Joaquín Lavín, que es el exalcalde de Las Condes. Sería su tercer intento por llegar a la moneda. Pero está marcando relativamente bien en las encuestas como una figura que tiene cierta disposición positiva. El desafío de Chile Vamos, sí, va a ser que ese mismo día logre reunir más electores que la votación de la izquierda. Eso hasta hace una semana era el escenario más probable. Hoy día está en duda porque lo digo en un segundo. Y el otro escenario es tratar de sumar más votos también de los que son el voto del rechazo. Hoy día la centro derecha en esta elección se quedó estancada en la cantidad de votos que consiguió en el plebiscito de entrada del proceso constituyente, que fue el 20% que votó rechazo a activar este proceso. Algo así como 1.2 millones de votos. Perdón, sí, estoy bien, 1.2 millones de votos. Por lo tanto, superar esas 2 umbrales es la gran tarea de la alianza, y que su candidato tenga ciertas posibilidades de competencia ante una primaria que todo indica que va a ser solo una desde la democracia cristiana hasta
el Partido Comunista por la izquierda. Un gran centro, un gran frente de izquierda, quizás a la uruguaya podríamos decir, pero yo diría que incluso más amplio porque incluye a la democracia cristiana, que no está siendo invitada con mucho afecto, pero tiene un nombre muy poderoso que de confirmarse sería bastante competitivo, que es la actual presidenta del Senado, Yana Proboste. Para que ello ocurra, tiene que bajarse la candidata que el partido ya había elegido hace unas semanas, que es otra senadora, Jimena Rincón. Pero se dieron cuenta que si yendo con Rincón es probable que no tengan ninguna posibilidad de competir a Daniel Jadwe, al diputado Gabriel Boric y al diputado Jaime Mulet, que estarían hoy día en la gran primaria del Frente Amplio. Así que esta parte está en desarrollo. Es probable que mañana tengamos algún cambio frente a esta lámina, pero les digo que es un tema que probablemente al final la izquierda se torne muy competitiva en la presidencial porque va a ir unida y electoralmente tienen en teoría más votos que la derecha. Algunas conclusiones y con esto cierro. Lo que decía, el proceso constituyente se configuró con un conjunto de elementos y herramientas que le permiten dar legitimidad. Eso es lo que quería generar el legislador, el ejecutivo, los actores que avanzaron en esto, a través de la paridad, que se cumplió muy bien, de hecho, quizás quedamos cortos, y con la figura de los pueblos originarios. Pero fue sorpresivo los resultados, entraron fuerzas políticas nuevas, no estaba esperado por los medios tradicionales, los partidos políticos tradicionales, pero en esa diversidad quizás le traiga mayor legitimidad al proceso y tengamos un periodo de más calma y reducción de protesta e impugnación del sistema político, lo que podría ser una buena noticia. No hay fuerzas que tengan mayoría en la convención, como lo dije en un principio, está muy fragmentado, aunque Chile Vamos, como decía, sacó la mayoría de votos. Entonces el desafío va a ser la negociación. Cómo conseguir que desde los impugnadores tú puedas tener espacios para conversar y llegar a puntos en común en algunas materias que son sensibles para que esta constitución al final tenga la legitimidad suficiente para que perdure como pilar del sistema político chileno y social por al menos 30 años, una generación. Y la debilidad están los movimientos emergentes, tienen la fuerza electoral, son los que están recopilando la ganancia, pero cómo lo transforman en gobernanza interna en la convención es una gran pregunta. Y mientras las fuerzas antes impugnadas asuman mecanismos de diálogo y acuerdo propio de los sistemas proporcionales, es probable que tengamos mejores perspectivas de éxito en cuanto al contenido de la convención. Pero eso es un tema que vamos a empezar a ver probablemente a partir de finales de junio, principios de julio, que es como la fecha que está estimada para el inicio de la convención. Y quiero dejar hasta ahí, le lamento que me haya tomado tanto tiempo, era mucha información que quería compartirle y después podemos comentar cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Ian, por tan acucioso análisis, y le damos ahora la palabra a Daniel Velandia, que se hace cargo, digamos, de cómo todo esto repercute en la economía y en qué pie nos encontramos en el contexto global. Así que, Daniel, adelante, por favor. Ahí se ve la presentación. Está silenciado, Juan Pablo. Sí. Ya, no podía Ahí, desactivarlo. ahí está. Listo. Sí, Listo, perfecto. mil Ahí gracias. está. Dale, mil gracias. Bueno, Ian me deja con dos grandes retos. Uno es, por supuesto, tratar de hacer una proyección económica y hablar de economía después de este escenario incierto que evidentemente nos detalla. Y por otro lado, subirnos el ánimo, porque es una realidad que en esta región estamos enfrentando un tema, una situación compleja. Y yo digo, esto es regional. Creo que en el fondo, no sé si esto es una ventaja o no, pero nosotros en Credicop Capital tenemos presencia en Chile, Perú y Colombia. O sea que se podrán imaginar, ¿no? Todos y ustedes mismos, peruanos y chilenos, en lo que estamos. Y creo que esto es importante verlo desde el contexto también relativo. Definitivamente hay que ver esto en un contexto total, porque la situación interna, en este caso de Chile, pues claramente difiere muchísimo, en mi opinión, de lo que estamos viviendo en otros países, y un proceso constitucional per se
demora bastante, es mucha tela la que hay por cortar, y creo que hay algunos aspectos que pueden blindar un poco al país de temas muy radicales. Pero bueno, ya Ian hizo una gran presentación al respecto, yo voy a hacer un par de comentarios simplemente, de la mano de la información que hemos venido recibiendo y discutiendo. De todas maneras, quiero en 3 láminas poner un contexto global, no me voy a detener mucho en aras del tiempo, quiero dejar el tiempo precisamente para poder ahondar en los comentarios principales con respecto a Chile, pero quiero que nos ubiquemos un poco en dónde estamos a nivel mundial, porque definitivamente el contexto externo va a ser definitivo para nuestras economías y particularmente para Chile hacia adelante en lo que pueda suceder en medio de la discusión constitucional. Lo primero que yo resaltaría es que la muy buena noticia de que el Fondo Monetario en general, los analistas siguen revisando al alza las proyecciones de crecimiento económico para la economía mundial y en general para las principales economías. Ustedes ven esta tabla que es del Fondo Monetario Internacional, tiene algunas semanas, es la última actualización de proyecciones que ellos hacen trimestralmente. Y ustedes ven estas 2 columnas llenas de flechitas, todas al alza, con una excepción. Particularmente en el 2021, que es el caso de Perú. No vinimos a hablar de Perú, pero digamos que aquí no tiene nada que ver en principio con el tema electoral, sino con el pico, el segundo pico de la pandemia y el efecto de las restricciones de movilidad impuestas a principios de año. Pero digamos que en general uno ve una mejora sustancial en las proyecciones de crecimiento tanto para el 2021 como para el 2022. Y desde el punto de vista de nuestra región y de Chile en particular, es muy importante resaltar, primero, un Estados Unidos que puede crecer casi un 6,5% este año, ya hay proyecciones que incluso superan el 7%, en medio de un muy buen programa de vacunación y el paquete de estímulo fiscal de Joe Biden. Europa va mejor, obviamente es una región bastante afectada por el coronavirus, pero cuando bajamos acá es determinante lo que está pasando con China. En China se sigue viendo un incremento de las proyecciones de crecimiento económico, lo cual es muy positivo. Entonces, cuando uno suma lo que está sucediendo con Estados Unidos y lo que está sucediendo con China, definitivamente hay un impacto muy positivo en una economía como la chilena. En este caso particular es igual que en el caso de Perú, debido a que China, Estados Unidos, bueno, en el caso particular de China es el principal socio comercial de los 2 países y Estados Unidos también está entre los más importantes. Entonces, eso es una buena noticia, de tal manera que el Fondo Monetario, en general los analistas hemos venido subiendo las proyecciones de crecimiento para Latinoamérica como un todo, tanto para este año como para el próximo. Hay que reconocer, lamentablemente, Latinoamérica sigue siendo la región más golpeada del coronavirus, pues después de África, tenemos muchos problemas estructurales. Lo político, sin ninguna duda, es algo que evita que la economía latinoamericana pueda crecer más rápido. Pero en general vemos tasas saludables de crecimiento. En el caso chileno, el Fondo Monetario revisó en casi medio punto porcentual la proyección para este año y en 3 décimas para el próximo, y son números relativamente saludables, pues ya voy a hablar de Chile. Entonces, esto es un panorama positivo que en general se espera que se mantenga hacia adelante. Estas gráficas las acabo de pegar de una encuesta que saca Bank of America cada mes y le hace a más de 500 gestores de portafolio a nivel mundial. Esto cobija a una cantidad de inversionistas en todas partes del mundo. Entonces, ¿en qué está el mercado hoy? ¿En qué están enfocados los economistas, los inversionistas? Primero, está enfocado en los riesgos de inflación. Ustedes seguramente se habrán dado cuenta que desde a lo largo de todo este año el mercado ha sido muy volátil, el dólar ha sido volátil, claro, por los temas internos, pero también en particular porque estamos viendo una inflación cada vez más alta en el mundo, particularmente en Estados Unidos. Buena parte de eso, en nuestra opinión, es temporal. De hecho, también en opinión de la Reserva Federal, porque lo que estamos viendo son saltos importantes en los precios de bienes que cayeron muy fuerte el año pasado, hace un año. Y como la inflación, ustedes saben bien, es una variación año contra año, estamos comparando, por ejemplo, un precio del petróleo negativo en abril del año pasado, por primera vez en la historia, con un precio de $70 por barril hoy. Entonces, el cambio anual dispara la inflación. El petróleo es muy importante en la inflación de Estados Unidos, los precios de los combustibles, y estamos teniendo graves problemas logísticos. Seguramente ustedes como empresarios, muchos de ustedes lo están viviendo. Y un tema particular muy complejo en el mundo en este momento es el de chips. No hay chips.
Entonces no hay vehículos, no se están produciendo carros, se están demorando un montón los carros en llegar al mundo. Y resulta que uno de los factores que más ha afectado la inflación de Estados Unidos recientemente es la falta de vehículos nuevos, ¿sí? Que está disparando los precios. Entonces hay una cantidad de factores muy explicados por una crisis totalmente atípica, como es la pandemia, que está llevando a que los inversionistas tengan crecientes temores, algo, insisto, que ha sucedido todo el año, con el tema de la inflación. ¿Y qué pasa? Digamos, ¿cuál es la discusión con el tema de la inflación? Que si sube la inflación muy fuerte y se queda pegada arriba, insisto, la Reserva Federal y nosotros en general los economistas, la mayor parte de nosotros creemos que esa inflación va a empezar a caer gradualmente en la medida en que salimos de todo este, como estos choques temporales. Si eso no sucediera, la Reserva Federal tiene que salir a subir tasas de interés o a retirar liquidez anticipadamente y por supuesto el mercado se preocupa y se asusta por eso. Entonces, de hecho, esta gráfica a la derecha se le pregunta a los inversionistas, vea, cuáles son los principales factores que le preocupan hoy en día. Inflación, de lejos el primero. Después aparece una cosa que se llama taper tantrum, que básicamente es que pues, la inflación eleve los costos de financiamiento, las tasas de interés en general. Por supuesto, países emergentes como Chile, como Colombia, como Perú, como Brasil, todos sufrimos mucho cuando nos suben las tasas de interés, sobre todo después de que nos hemos tenido que endeudar bastante después de la crisis. Entonces, digamos que eso preocupa al mercado. De ahí para abajo, yo digo, es una cantidad de cosas, que si, por ejemplo, esto es que si hay burbuja en el Bitcoin o en las acciones tecnológicas, obviamente el COVID sigue siendo una preocupación, que si va a haber más aumento de impuestos, sobre todo en Estados Unidos, en fin. Pero todo está enfocado en el tema de inflación y tasas de interés. Hay una variable que es clave en el mundo, clave en los mercados, que es el bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos. Esa tasa es la más importante en el mundo, es la que define la tasa de interés del crédito hipotecario en Estados Unidos, pero también la tasa del crédito hipotecario en Chile, ¿sí? Entonces digamos que el mercado está completamente enfocado en eso. ¿Dónde estamos hoy? Estamos a unos 67%, histórico, nivel históricamente bajo, ya ha venido subiendo durante el año pasado, pero seguimos muy bajito, y se le pregunta al mercado, ¿en qué nivel del tesoro de 10 años debemos preocuparnos? ¿En qué nivel puede haber un aumento de la percepción de riesgo tal que eventualmente dejen de llegar flujos hacia mercados emergentes? Bueno, eso está por arriba del 2%, digamos que son las respuestas en general. Esto hay que monitorearlo muy bien, por eso digo, lo relevante de la inflación, pues no es la inflación per se, sino cómo podría reaccionar la política monetaria en adelante. Entonces, toda la discusión, insisto, esta encuesta está fresquita, salió ayer o antier, le preguntan a los inversionistas, ¿usted cuándo ve que la Reserva Federal va a hacer su primer incremento de tasas? Y todavía la respuesta es primer semestre del 2023, que está completamente alineado con lo que piensan la mayoría de los miembros de la Reserva Federal. Pero ya hay una proporción no menor que dice, no, esto va a ser en el 2022 o incluso en el primer semestre del 2022. Entonces aquí hay una discusión muy fuerte. Yo aquí podría estar de verdad toda la tarde hablándoles de lo que uno piensa de la inflación, de lo que está pasando, de que si la Fed va a subir o no. Nosotros tenemos la percepción inicialmente de que esta inflación sí va a ser alta, estamos viendo inflaciones altas, pero que no son duraderas, especialmente porque estamos viendo un deterioro significativo todavía en el mercado laboral norteamericano, por ejemplo. Faltan 8 millones de puestos de trabajo por recuperarse. Eso no se va a recuperar rápido. Y como digo, la inflación se está afectando por cosistas temporales. Y yo les digo abiertamente, desde el punto de vista de un curso de macroeconomía 1, yo no sé qué tanto sentido podría tener subir tasas de interés para frenar un choque de oferta. ¿Sí? Digamos que es una discusión que seguramente va a durar mucho tiempo y vamos a ver cómo termina. Pero a lo que me refiero es que por más que yo suba tasas de interés, no voy a arreglar el problemita de los chips o no voy a arreglar los problemas de la falta de buques para cargar mercancía, ni voy a arreglar el problema del precio del petróleo. Eso no se arregla con tasas de interés, ¿sí? Y lo que sí hago es frenar una demanda, pues que apenas es incipiente, apenas estamos empezando a levantarnos del golpe que nos dejó la pandemia. Entonces, yo soy de los economistas que piensa que esto va a durar un buen tiempo en verse un incremento de tasas, un choque por parte de la Reserva Federal. Ellos tienen que ser muy cuidadosos. Si bien es cierto, hay que reconocer que pues hay unos riesgos importantes que han venido de la inflación y el riesgo es que la inflación se nos quede pegada arriba. Pero pues ojalá tengamos razón por el bien de la humanidad y la inflación empiece a converger a niveles más bajos en los próximos meses o trimestres, que es actualmente la expectativa. Y miren, esto simplemente resume todo lo que acabo de decir.
aquí hay algo bien clarito, ¿no? Aquí está la liquidez global, es la cantidad de dinero que inyectan los principales bancos centrales del mundo, y la otra línea es el precio de las acciones a nivel mundial. Clarito, ¿no? Cuanta más liquidez, mejor para nosotros, mejor para el mercado, mejor para el mundo, porque nos llega dinero. Y eso se ve reflejado también acá, también la misma gráfica, liquidez global contra bonos con tasa de interés negativa. Recuerden que hoy hay casi 14 billones de dólares, trillones gringos, de bonos que pagan una tasa de interés negativa, que ustedes meten la plata ya y salen perdiendo de entrada, ¿sí? Eso viene pasando desde hace ya más o menos 7 años. Así que la liquidez es muy importante para nosotros, mercados emergentes, porque en la medida en que sigue habiendo muchos bonos con tasa de interés cercana a cero negativa, eso jala flujo hacia países que tenemos tasas de interés positivas. O sea, al final los inversionistas tienen que meter la plata en algún lado, ¿cierto? Entonces, por eso es que el mercado se estresa tanto con el bendito tesoro y la bendita inflación, ¿ya? Llevamos 10 años ya de mucha liquidez. Eso ayuda a los mercados, especialmente a mercados emergentes, y por eso el estrés y el seguimiento tan fuerte que se le da al tema de la inflación y lo que puede hacer la Reserva Federal. Recuerden que la liquidez es la morfina para los problemas del mercado. Todo puede estar mal, pero si me dan más plata, el mercado está contento, ¿sí? O si no, miren esta grafiquita de acá. Entonces, claro, si empiezan a retirar liquidez, vamos a ver un impacto en tasas, un impacto en dólar, y esto se vuelve pues un tema diferente en el escenario para el mundo entero. Pero el escenario base hoy es un mejor crecimiento global, definitivamente muy positivo, impactando positivamente, por ejemplo, precios de commodities como el cobre, y asimismo mantenemos unos excesos de liquidez importantes que nos están ayudando a salir de esto en la medida en que tenemos un costo del financiamiento bajo, y ojalá esto dure bastantes meses o trimestres más, que es nuestro escenario base hoy por hoy. Con respecto a Chile, miren, yo parto con decir, aquí nos toca hacer un ejercicio y se los comparto. El ejercicio que uno hace como economista, como Banco Central en un momento dado, como el Ministerio de Finanzas, es quite la política de por medio. No tiene otra opción, ¿sí? Usted no puede entrar a pronosticar un escenario X o Y de la Convención Constitucional y que si las mayorías terminan generando más derechos sociales y que si la independencia del banco. No, claro, uno puede hacer ese escenario, pero es un escenario. Pero de entrada, el escenario básico casi que imposible incorporar la cantidad de aristas que puede traer un proceso político como el actual. Lo mismo nos está pasando en Perú en este momento, por ejemplo, ¿no? Uno asume un escenario base donde la institucionalidad económica en particular se mantiene. Entonces, por ahora borremos eso, borremos un segundo lo político, y obviamente en la medida, lo que les voy a mostrar, las proyecciones que les voy a mostrar es el supuesto de que vamos a mantener una institucionalidad económica fuerte, sólida en Chile, y más bien les voy mencionando los claros riesgos, ¿no?, que hay sobre esa, pero no hay otra forma, en realidad, así uno quisiera, de poner pronosticar, porque si ustedes me quieren hablar del escenario más malo que pueda haber en Chile, Perú, Colombia, pues yo les digo el PIB cuántos dígitos puede caer, pero pues digamos que eso se vuelve más una apuesta realmente como una proyección, ¿no? Entonces el escenario base nos refleja una realidad, y es un Chile muy bien parado en lo fundamental. Chile, en nuestra opinión, y sinceramente esto es de años, lo hemos dicho, Chile seguramente sigue siendo el país con mejores fundamentos dentro de la región, aunque se han venido deteriorando claramente, pero sigue muy bien posicionado. Inclusive, lo que está pasando en el mundo le ayuda definitivamente a crecer más. Inclusive, de una vez les digo, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando hoy con el cobre, por ejemplo, ayuda a matizar y a contrarrestar en buena parte los riesgos bajistas que vienen de esta incertidumbre política, que claramente es el principal riesgo a la baja que uno puede prever hacia adelante. Entonces, desde el lado netamente fundamental, lo de Chile es una locura con el tema de la vacunación, que envidia. Entonces la gente no se puede ir a Chile a vacunarse, los colombianos y peruanos, porque pues es más fácil en Estados Unidos, allá sí se puede, pero pues nos queda más cerca Chile, deberíamos irnos para Chile, es impresionante, ¿no? Aquí, digamos, ya que estamos en confianza, ¿cierto? Yo les digo, hombre, lo de Chile también es un tema de exceso ¿cómo se llama? De expectativas demasiado altas, ¿sí? La verdad que uno como observador externo, ajeno a la realidad y a la situación, le parece algo como de no creer, pero bueno, ya uno después empieza a entender mucho más las cosas, pero parece de no creer que Chile lleve la delantera, es el cuarto país más adelantado en vacunación en el mundo, como porcentaje de la población, que es lo que se ve acá, y uno de los presidentes con menor popularidad, ¿no? Eso realmente
pucha, lo deja uno medio perdido, pero bueno, es un proceso claramente estructural que va pasando y que va pasando de hace mucho tiempo, pero es algo de verdad que genera muchos cuestionamientos, porque Chile la verdad es que nos lleva años luz, y ahí es donde queda claro, y me refiero a años luz en la institucionalidad. Esto que está pasando en Chile, esto es la institucionalidad, la fortaleza de las instituciones y la necesidad de mantener instituciones fuertes, que ojalá seamos capaces todos de venderle a toda la Convención Constitucional de la importancia. Porque, y si no hablemos de otros países que están aquí para la derecha, no hablemos de países puntuales, donde la institucionalidad no funciona tan bien y pues ahí están los resultados, ¿no es cierto? Bueno, primer punto, la vacunación. Segundo punto, bueno, entonces la vacunación va a implicar que Chile seguramente sea el país que más rápido reabra su actividad económica, su economía como un todo en el segundo semestre de este año. Segundo punto, lo del cobre, es que Chile y Perú no pueden ser más beneficiados con lo actual. Se habla de un superciclo del cobre. Digamos que superciclo puede tener muchas definiciones, pero uno sí podría asumir que el petróleo se puede quedar por arriba de $4 la libra por bastante tiempo, incluso por años, en la medida en que todos los países del mundo y sobre todo el mismo China, Europa y Estados Unidos están trabajando en hacer la economía más amigable con el medio ambiente, están trabajando en un plan de energías limpias. Y ahí el cobre se lleva toda la prioridad dentro de la situación. Entonces, pues ahí está la correlación. Esto es actividad económica contra precio del cobre. En Chile está bien clarito, ¿no? Entonces, digamos que eso es bastante positivo. Y tercero, no voy a entrar en este debate de nosotros economistas no nos gusta, odiamos que se usen los ahorros de las AFPs para tapar un hueco de corto plazo. Creemos que, o sea, los economistas ortodoxos por lo menos pensamos que eso es una medida que tapa un hueco y va a haber uno peor en el futuro. No hablemos de eso, no hablemos de eso. Eso va a ser claramente tema de la Constitución, de la constituyente. Pero en el corto plazo, definitivamente, lo que se le ha inyectado a la economía chilena en términos de recursos a los hogares, con esto es una locura. Estos tres retiros representan, óiganlo bien, yo me imagino que ya lo tienen nuevamente los chilenos muy claro, pero en Perú se han retirado más o menos 6 puntos del PIB de recursos pensionales. Ahorita se aprobó el tercero, bueno, ya como el quinto realmente, y eso va a ser otro tanto, puede llegar como a 12 puntos del PIB, también una locura la cantidad de dinero que se va a retirar en Perú. Pero en Chile, estos tres, 20 puntos del PIB. Es impresionante, ¿sí? 20 puntos del PIB entregado a las familias, toma, consume. Mucho de eso se está ahorrando. Se estima que de 12 puntos que ya se han retirado del PIB, más o menos 8 puntos se han ahorrado, están en cuentas de ahorro, en vehículos de inversión. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente algún porcentaje se dejará ahí, pero otro tanto se va a destinar a consumir. Entonces, la expectativa es que la economía chilena, de lo que respecta a la demanda privada, va a seguir bastante favorable. Y a eso sumémosle que Chile ha comprometido el segundo mayor estímulo fiscal de toda Latinoamérica para enfrentar la pandemia. Bueno, no solo para enfrentar la pandemia, es la suma de la crisis social más la pandemia. Estos son solo los anuncios de los últimos meses. Subió 2 puntos del PIB lo comprometido para ayudar a las familias y a las empresas. Pero en total, Chile ha comprometido más de 15 puntos del PIB. ¿Sí? Entonces, ¿quieren que les dé un ejemplo? Perú ha comprometido 20, Chile 15 y Colombia y México, que somos los últimos allá en la lista por problemas fiscales, hemos comprometido Colombia 4 puntos del PIB y México como 1. Esas son las proporciones, ¿no? Entonces, claro, sumen los ahorros fiscales que se están gastando, sumen la liquidez de los hogares y lo que se viene hacia adelante, ceteris paribus, o sea, quitando el tema político, lo que se viene adelante en consumo, yo creo que es salvaje. Va a seguir siendo muy, muy fuerte en Chile. Y por eso Chile debería ser el líder del crecimiento económico en la región, y es lo que estamos esperando. Yo digo una cosa, afortunadamente, ahorita les hablo pues del riesgo, ¿no? Que todo esto implica, pero afortunadamente Chile tenía los recursos, en particular fiscales. Los de las AFP siempre han estado, así mucha gente haya pensado que eso no existía, siempre están. Pero en lo fiscal, afortunadamente tenía la forma de enfrentar esto y de hacer crecer una economía en medio de una situación tan compleja. Entonces, el haber ahorrado tanto dinero por allá en el boom de los commodities definitivamente ayudó. Ya la discusión es si se les fue como la mano, ¿no? En todas las ayudas que han dado, que yo creo que sí un poco.
Pero bueno, la inversión ha venido subiendo, los proyectos de inversión, esto es muy positivo. Ahora, aquí hay dos aristas, ¿no? Según el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, esto salió de hecho en los últimos días, se muestra que los proyectos de inversión han subido para todos los años, para el siguiente quinquenio, lo cual es muy favorable. Ahora bien, ¿qué está subiendo? Esto está subiendo minería y obra pública, ¿no? Entonces viene ligado al tema fiscal. Y minería viene ligado al precio del cobre, pero pues aquí nace un signo de interrogación y es si esos proyectos, que apenas son proyectos, ¿no? Un pipeline de proyectos, se van a ejecutar o no. Eso va a depender, en mi opinión, de lo que venga hacia adelante en términos de, por ejemplo, medidas como de subir el royalty de manera increíble en el Congreso o de lo que empiece a salir en la Constitución, ¿no? Pero Chile, solo esta gráfica también demuestra que hay un atractivo estructural en Chile, más el precio del cobre, hay temas de energía que son muy importantes, etcétera, etcétera, que ustedes conocen bien. Y bueno, lo otro, también derivado del contexto externo, más allá del cobre, la proyección de crecimiento sobre los socios comerciales ha aumentado de manera importante en los últimos trimestres. Los desafíos, bueno, ese es el comportamiento del coronavirus, yo creo que esto ya lo sabemos todos. Chile ha tenido una de las cuarentenas más estrictas este año de lo que ha existido en toda Latinoamérica, pero bueno, ahí poco a poco va mejorando. Y hay algo que simplemente menciono en general, además porque no aplica solo en Chile, aplica en toda Latinoamérica, y esto es gran parte del culpable de lo que nos está pasando en Colombia, en Perú y en Chile. Ahora, tal vez no me malinterpreten, no el culpable de lo que está pasando hoy per se, no, porque esto creo que se viene acumulando de muchos años, mucho tiempo en todos los países, pero esto que está pasando en el mercado laboral claramente consolida y refuerza la rabia de la gente, dejémoslo así, ¿cierto? Porque es que además estamos en la peor crisis en 100 años y hay más gente sin empleo que cuando estalló la crisis social en el 2019. Entonces, por supuesto, las condiciones de allá para acá han empeorado. Por más ayuda que quiera meter el gobierno, por más AFPs, además las AFPs solo cobijan una partecita, ¿no? No todo el mundo. En fin, Chile y a todo el mundo nos ha pasado lo mismo, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, aquí hay que recordar que Chile perdió 2 millones de trabajos, de puestos de trabajo en lo peor de la crisis y apenas ha recuperado 1.100.000. 900.000 es una figura demasiado alta todavía para Chile, ¿no? Entonces, y miren cómo recupera más rápido el mercado informal y más rápido los hombres recuperan su trabajo que las mujeres y que los formales. Esto es caldo de cultivo, ¿sí? Es un insumo más, desafortunadamente, para lo que estamos viviendo. La misma realidad le está pasando a Perú, la misma realidad le está pasando a Colombia, y es algo muy de toda la economía mundial, pero claramente en América Latina el impacto tal vez se siente un poco más fuerte, ese deterioro de las condiciones sociales. Y ese es un riesgo y desafío muy grande de la política pública hacia adelante, como les digo, no solamente en Chile. Y el otro punto donde nos hemos enfocado bastante, yo les diría, en los últimos años, Chile tiene uno de los niveles de endeudamiento más altos del mundo emergente. Solo la deuda de las compañías representa casi 120 puntos del PIB. Es demasiado alto. No es una deuda que le diga a uno, no, es que puede estar en riesgo de no repagarse. No, ese no es el punto. De hecho, la deuda, muchas intercompany, es con casas matrices. Ahí no hay mucho riesgo, no es una deuda externa en dólares muy alta. El riesgo es que cuando no tiene mucha deuda, pues no crece, ¿sí? Porque entonces más de mis ingresos los dedico a repagar la deuda. Ese es el punto. La capacidad de endeudamiento del país se va copando y la deuda de Chile es extraordinariamente alta desde hace muchos años. Siempre hemos estado como en ese enfoque mirando muy de cerca eso. ¿Y qué pasó? Esto es una gráfica del Banco Central de Chile. ¿Qué pasó el año pasado? Pues que la deuda saltó en promedio como un 50% en este indicador. ¿Por qué? Porque acuérdense, yo también digo, afortunadamente no había otra opción. Lo que hicieron los bancos centrales y los gobiernos fue proveer crédito a las empresas, como el Reactiva Perú y aquí el FOGAPE en Chile, donde se le da crédito a las empresas con garantía estatal. Y pues esa es la forma de haber evitado que literalmente el sector productivo se apagara en el año 2020. Entonces, muy positivo, eso ayuda a que la economía no se apague, pero pues deja a las compañías endeudadas, ¿no? Entonces, esto es un desafío grande
no solo Chile, no solo Perú, no solo Colombia, todos estamos más endeudados, las empresas están más endeudadas y hacia adelante entonces, ¿qué es lo que hay que generar? Crecimiento económico para que esto baje. Entonces, esto es lo que hay que decir a los señores de la Convención Constitucional, a los congresistas y a los presidentes. Hay que decirle, usted sin crecimiento no hace nada, ¿cierto? Usted puede escribir cualquier cosa en una constitución, pero usted sin crecimiento no hace absolutamente nada. Entonces hay que buscar el crecimiento para que la deuda baje, para que todo fluya, para que las empresas generen ingresos para pagar la deuda, pero también para invertir y para crecer. Es todo un desafío, insisto. Hombre, es que no nos podemos olvidar que esta es la peor crisis en 100 años y pues de esta no íbamos a salir así como también muy rápido. Esto va a tener secuelas y todos lo sabemos, yo creo, desde hace tiempo. Lo que pasa es que se juntó todo con todo. Le preguntan a las empresas, que es una encuesta que hace el Banco Central, los que dicen que no van a realizar inversiones, que son más o menos el 40% de los entrevistados. ¿Por qué no va a realizar inversiones? La última encuesta es de febrero. Incertidumbre económica, demanda insuficiente, incertidumbre política, ¿no? Ahí hay que, digamos, tener en cuenta eso. Y aquí aparece que en el cuarto punto no es menor el porcentaje, un 17% aproximadamente, diciendo estoy muy endeudado, ¿no? Esto es la realidad de lo que está pasando con la inversión privada, pues, o lo que puede pasar hacia adelante, y obviamente esa incertidumbre política seguramente va a aparecer de primero en la siguiente encuesta. Con todo, antes de todo esto, por supuesto, incrementamos el crecimiento de Chile al 7.2 este año y la verdad es muy probable que logremos ese crecimiento. Inclusive el Banco Central de Chile se ve cada vez más optimista con esta situación, sobre todo por lo de los retiros de las AFPs y las ayudas públicas. Y obviamente sumen lo del cobre. Esto tiene una fuerza muy grande. Y para el próximo año estamos por los lados del 3,5% de crecimiento económico, que es un crecimiento ya más normal, más alineado con lo que uno podría decir, o lo que uno podría pensar de crecimiento tendencial o potencial de largo plazo. Yo aquí siempre les digo algo, miren, lo de Chile uno como observador externo lo ve como una oportunidad, siempre uno lo va a ver como una oportunidad, lo constitucional, ¿sí? Claramente la incertidumbre es más alta, pero cambiar la constitución implica muchas oportunidades a mediano plazo. Además, entre otras cosas, porque recuerden que la constitución lo que va a hacer es escribir cosas, escribir, prometer, promesas. Pero después viene la implementación, después vienen las leyes, después viene el Congreso a analizar la situación. Esto, además, es un proceso larguísimo, súper harto, súper aburrido y súper incierto, ¿sí? Pero pues uno confía que la institucionalidad chilena claramente está en otro nivel, que digamos, la izquierda de Chile tiene una manera de pensar diferente a la izquierda de otros países de la región, y que eso puede ayudar a que efectivamente, digamos, el modelo económico en particular no vaya a cambiar tan fuertemente. Es que Ian lo decía, y yo creo que hay un consenso, ¿el Banco Central está en amenaza a su independencia? No, ¿cierto? ¿La propiedad privada está en riesgo? En principio no, nadie ha hablado de eso. Ok, hay como un consenso de que el modelo económico funciona, solo no, pero digamos que la idea es hacerlo más inclusivo, ¿no es cierto? De ahí toda la crisis. Pero pues pregúntele a Perú en este momento qué está pensando de si pueden perder el derecho a propiedad y nacionalizar la minería con Pedro Castillo, ¿no? Entonces, por eso decía, todo es relativo. Y lo de Chile es un deterioro, es incierto, pero creo que hoy por hoy deberíamos estar lejos de lo que sí llega a ser un riesgo para un Perú con alguien como Pedro Castillo, o incluso en Colombia, ojalá no, pero con un tipo como Gustavo Petro, que es de la izquierda extrema y que son ya súper ligados a Venezuela. O sea, son cosas bien diferentes, ¿no? Yo sigo viendo lo de la convención y demás como algo, como una oportunidad, pero esto se va a ir descifrando con mucho tiempo. Yo insisto, inclusive, yo no sé si ya lo mencionó, pero yo no descarto, pues, de hecho, sí es como el escenario base, yo no descarto que incluso tengan que aplazar los tiempos para la constitución más de los 12 meses completos que está previsto, sinceramente. Yo creo que esto no va a ser fácil y bueno, además con nuevo Congreso, nuevo presidente y demás. Retorno a esto antes de terminar con esos comentarios generales de lo político. La inflación no es un problema en Chile, aunque sí ha venido teniendo presiones al alza. Lo que ha venido pasando en Chile es que, bueno, suben cosas temporales, los precios de bienes temporales, como les comenté que está pasando en Estados Unidos, pero por otro lado, es que pues imagínense que le lleguen a las familias 20 puntos del PIB así en efectivo, ¿yo qué hago con esa plata? ¿No? Entonces una parte se gasta
Además, miren la gráfica a la derecha, muy interesante. Los inventarios de los empresarios están en mínimos. Entonces, como que los empresarios no alcanzaron a ajustarse en inventarios cuando llegó toda esa demanda de la liquidez inyectada por las AFPs y por el gobierno. Y apenas están medio recomponiendo los inventarios, pero como tenemos problemas de logísticos, de transporte, de producción en todas partes, no se han podido recuperar completamente. Entonces aquí sí literalmente oferta-demanda, llega un boom de demanda, no hay oferta y la inflación está subiendo, ¿no? De todas maneras, no es que esto se vaya a salir de control. Nosotros esperamos una inflación cercana al 3.3% este año, o sea, cerca de la meta del 3%. Para el otro año algo similar, cerca del 3%. Lo que sí puede pasar es que el Banco Central decida subir la tasa de interés un poco antes de lo inicialmente previsto. Nadie esperaba que el Congreso chileno fuera a permitir 3 retiros y puede venirse un cuarto, ¿sí? Porque ya Pamela Giles lo mencionó y están empeñados en acabar con las AFPs. Entonces, mientras no haya más definiciones en el tema constitucional, netamente el tema de AFPs, van a seguir habiendo este tipo de propuestas. Y si eso sucede, pues es más dinero en la economía fluyendo y casi que es inevitable tener más inflación en el corto plazo. Entonces eso puede hacer que el Banco Central suba tasas este año, pero recordemos que la tasa de interés en Chile está en un mínimo histórico de 0,50 y si sube este año, por mucho de pronto la lleva a 1 y el próximo año por ahí al 2. De todas maneras son tasas de interés muy bajas que nosotros creemos que igual van a seguir estimulando la actividad económica y yo también creo que en la medida en que estos inventarios se vayan como recomponiendo, la inflación va a tener menores presiones. Yo les diría que una de las preocupaciones, y aquí sí les digo, Credicorp Capital, nosotros en Credicorp Capital, en el área de research, hemos venido alertando sobre el tema fiscal en Chile, ¿sí? Y aquí agarro el comentario de Ian acerca de el tema de todo lo que viene y seguramente va a colgar de la Constitución. Miren, yo escribí, les cuento como anécdota, entre octubre y diciembre del año pasado. Me tomé el trabajo porque pues yo soy más o menos joven, como Jan, tenemos la misma edad, ¿cierto? Entonces digamos que somos jóvenes. Y la Constitución en Colombia se hizo en el 91, entonces yo apenas estaba, pues yo estaba muy chiquito. Eh, y me tomé el trabajo de ponerme a investigar de la Constitución colombiana y no sé qué, porque yo empecé como a sentir similitudes, guardadas las proporciones. Nadie va a decir aquí que Chile está en la misma situación de Colombia hace 30 años, ¿no? Porque hay gente que me lo dice. Obvio no, obviamente no. Las condiciones son diferentes. Pero estaban en el mismo punto, en Colombia estábamos en el mismo punto, de querer una red de seguridad social gigante, todo garantizado, papá gobierno dame, papá gobierno dame y papá gobierno dame, ¿sí? Y les podemos mandar ese documento. De hecho, lo publicamos en enero, diciendo como proceso constitucional, cuidado con las cuentas fiscales. Y lo republicamos, lo volví a reenviar antes, la semana pasada, precisamente a propósito de las elecciones, diciéndole a la gente, ojo con esto, miren, no sé cómo van a terminar las elecciones el domingo, pero ojo con esto, porque Colombia tuvo una constitución maximalista, como dice Jan, se volvió un regalito, un arbolito de Navidad, como dicen otros analistas políticos, ¿cierto? Y el país nunca se puso serio en implementar o tratar de implementar esos derechos sociales conjuntamente con una reforma tributaria, que fuera de una vez, paralelamente a los mayores derechos, poniendo unos ingresos más altos, ¿sí? Resultado de nuestro análisis, en 10 años tras la Constitución del 91 en Colombia, el déficit fiscal subió aproximadamente 6 puntos del PIB, de manera estructural. Y si ustedes quieren ver cuál fue el resultado final de todo, pues pregúntenos cómo estamos fiscalmente en Colombia, sufriendo por una reforma tributaria que hizo estallar, bueno, eso fue una excusa, pero hizo estallar, fue la excusa perfecta para estallar esta revolución recientemente, y estamos al borde de perder el grado de inversión, y la gente está dudando de Colombia. Eso es el resultado, en mi opinión, resultado de ese ejercicio, de lo que pasó en la Constitución del 91. Y el principal temor que yo he tenido con Chile desde que estalló la crisis social, desde noviembre empezamos a escribir del tema, es lo fiscal. Tienen que cuidarse en lo fiscal para no estar como Colombia en los próximos años.
Entonces hay que empezar, como lo pongo aquí, a dar un debate serio con el tema de la reforma, de una reforma impositiva, pero serio de verdad, para que efectivamente se puedan garantizar más derechos sociales, porque eso es una realidad, eso va a ser un arbolito de Navidad. Van a colgar cualquier cantidad de regalitos, digamos desde el punto de vista de papá gobierno dándole a la gente, unos seguramente muy necesarios, otros creo que no tanto, pero así le pasó a Colombia y al final tuvimos un gran problema fiscal. Entonces, prometan lo que quieran, es el problema de la Constitución, es solo escribir, ¿no? Ya que los demás miren a ver qué hacen los gobiernos, pero yo creo que es hora, desde el otro lado de la ortodoxia, de la derecha, empezar a proponer, ok, tú estás proponiendo eso por allá en la convención, yo como Congreso me pongo a mirar cómo financiarlo, porque el error es hacerlo de Colombia. Si quieren les mando ese documento, insisto, guardadas las proporciones, pero ese es un riesgo que está corriendo hace mucho rato Chile. Les doy un dato, Chile en el 2018 tenía 10 puntos del PIB de ahorros fiscales, ¿no? Que como digo, afortunadamente estaban para enfrentar estas crisis. La proyección oficial del Ministerio de Hacienda para el 2022 es 5 puntos del PIB. Y yo sospecho que eso se va a volver casi cero después de la Convención Constitucional. Hay que recuperar esos ahorros, ¿no? Y aprovechar este precio del cobre. El riesgo es que el cobre, ya lo dijo el ministro de Hacienda en Chile, dijo, afortunadamente tenemos más precio del cobre y ya no lo estamos gastando. Eso es lo que toca evitar, ¿sí? Pero como digo, va a ser un tema complicado. Yo le pongo, desde el punto de vista netamente económico, miren, no es la primera vez, tal vez Sergio lo sepa, hace años yo estoy diciendo, ojo con el tema fiscal después de que estalló la crisis social. Ese tema, digamos que es un punto importante. Bueno, aquí obviamente, afortunadamente, con Ian yo me salto esto, simplemente quiero hacer dar un comentario muy puntual. Bueno, lo primero es que ayer tuvimos un webinar también con un reconocido analista político chileno, y él nos decía, bueno, también hay que mirar todos los independientes, tienen un sesgo hacia la izquierda, pero pues son muchos. Too early to say. Miremos a ver qué pasa, no entremos en pánico de buenas a primeras, esperemos a ver qué pasa. Pero lo otro, que tal vez creemos que es muy importante, como digo, yo trato de ver las cosas también con el vaso medio lleno, no entrar en pánico así, ¿no? Hay un plebiscito de salida. O sea, no es que vayan a poder hacer una constitución llena de barbaridades, porque es que ese plebiscito tiene voto obligatorio y tal vez ya nos puede ayudar. ¿Qué tipo de gente de pronto es la que no votó y va a tener que ir a votar, que no votó este domingo o este sábado, ¿cierto? Entonces, una cosa es que vote el 43%, pero es que va a ser obligatorio. Entonces, si son de derecha, si son de centro, no lo sé, pero es que el gran riesgo también que corre la Convención Constitucional si se vuelve así muy de propuestas ya muy como sin sentido, ¿no? Muy radicales, es que usted trabaje un año y medio en eso y vaya al plebiscito de salida y la gente le diga, no, yo a eso no le jalo, esa no era la idea, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la percepción en Credit Corp, y yo en lo personal. Igual yo aquí cuando hablo de política, yo digo que represento a mí mismo porque pues esto, tener consensos es muy difícil. Pero yo les digo, yo tengo la percepción de que en Chile hay un consenso de que el modelo económico funciona, solo que no funciona para todos, ¿sí? Y ahí está el tema de las élites y la derecha, la izquierda y los empresarios versus los demás, todo eso. Pero no es que no funcione, es que, como dicen los analistas políticos, algunos en Chile, es que la fiesta está buenísima, pero es que no dejan entrar a todo el mundo. Y todo el mundo quiere entrar a la fiesta. Eso es lo que uno se podría imaginar eventualmente en una convención constitucional, porque si no corren el riesgo de que en el plebiscito de salida les digan no, nosotros no queremos eso, ¿cierto? Entonces yo creo que ese tema del plebiscito de salida por allá hacia finales del 2022 es determinante en mi opinión. Y es bueno, también compartiéndoles lo que algunas personas mencionan hacia adelante. Y otra vez, y miren, yo soy colombiano y me siento casi peruano, ya llevo 11 años en esta compañía. Yo les digo, la izquierda de Chile no es la misma izquierda de Perú y de Colombia. No es. Por eso les digo, todo es relativo. No es la izquierda marxista-leninista de Pedro Castillo en Perú,
ni la de Gustavo Petro en Colombia. No es. Pues me imagino que alguno habrá sí medio, ¿no? Más extremo, pero no es en general. Y también recordemos, ustedes me corrigen más que yo, pero Chile es un país de izquierda. O sea, en Perú, que solo ha habido un presidente de izquierda en los últimos 30 años, que fue Humala. Colombia nunca ha tenido un presidente de izquierda. En cambio, Chile es como un péndulo, ¿no? Y esa izquierda ha sido más moderada, seguramente va a tener un movimiento un poquito más hacia la izquierda, pero yo no creo que se vayan al extremismo de lo que estamos viviendo en otros países o lo que podríamos vivir, ojalá no, porque no es nuestro escenario base. Aprovecho para decirles, yo espero, confío que en Perú se den resultados positivos en las elecciones al final, así sea milimétrico, photo finish, y en Colombia también. Igual todavía falta mucho tiempo. Entonces, ese es como el mensaje. Yo creo que en lo relativo, Chile sigue teniendo una mejor expectativa, y me atrevo a decir también con confianza, algo que he venido hablando, estos 2 días han sido de locos, hablando de Chile estos 3 días. Yo siento es que Chile está cambiando de escalón, ¿sí? Sí, está cambiando. A ver, no sé si lo compartan, esto es difícil de decir así, pero es como que Chile está convergiendo a Perú y a Colombia. Al Perú y a Colombia de hace 2 años, o sea, o 3, olvídense de la pandemia y de lo actual, ¿sí? Está convergiendo a unos niveles diferentes en lo social, en lo económico, en lo institucional, se deteriora un poco, pero no es que vaya a pasar de ser Chile aquí a Venezuela o a Bolivia. Ese es como el punto. Y obviamente a los chilenos les tiene que afectar mucho y nos afecta a todos, pues ser el país modelo a estar viviendo esto en la región. Pero definitivamente creo que está lejos de enfrentar, ojalá no me equivoque, los riesgos que estamos enfrentando otros países, ¿sí? Es simplemente que creo que está bajando de escalón en un país, digamos, muy, muy marcado por una institucionalidad muy fuerte, por ser modelo en muchas cosas, y pues sí, está retrocediendo, pero no creo que pues vaya a ser aquí un desastre. Y bueno, al final, dólar, pues ahí sí, si Jan le pega a quién va a ser presidente y se compromete ya quién va a ser presidente en noviembre, yo les digo también para dónde va el dólar. La verdad es que los modelos por fundamentos, como lo pongo ahí, ¿qué es fundamento? El índice de dólar global, el precio del cobre, el posicionamiento de los extranjeros en Chile, la balanza comercial, todo eso nos dice que el peso chileno debería estar por los lados de 6.80. Y ese, de hecho, es el número formal oficial que tenemos para fin de año. Probablemente tengamos que cambiarlo, pero todavía no lo vamos a hacer. Hasta que esto se vaya decantando. Creo que tomar decisiones así con la cabeza caliente no. Y yo digo otra vez, este proceso es muy, muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, como para pensar. Y insisto, la Constitución se demora 1 año escribiéndola, impleméntela. Yo les tengo un dato. Uno de los principales cambios en la Constitución colombiana fue la creación del régimen de seguridad social en salud y pensiones. La Constitución se hizo en el año 91 y las leyes para ya reglamentar todo, 93, 94. Es que esto no va a ser pasado mañana, ¿sí? De hecho, a veces pienso que ni siquiera va a ser el siguiente gobierno, sino el post siguiente, el que va a tener que implementar todas esas cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que son muchas cosas y ahorita pues tomar decisiones en caliente es muy complicado. Creo que vienen muchas cosas y algunas pueden ser positivas, ¿por qué no? Yo siento que igual Chile está en un nivel diferente, definitivamente en la región. Ojalá eso se preserve. Bueno, ahí paro. También me tomé unos minutos más, 1000 disculpas. Espero que haya sido útil y bueno, creo que quedamos atentos a preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tan completa presentación que complementa y se interactúa, digamos, muy bien con la de Ian. Vamos a abrir, si les parece, a los expositores un pequeño espacio que puedan hacer algunas preguntas. Bueno, ¿están ustedes con algunos minutos como para poder interactuar? Yo sí, sí, Ya, yo sí. perfecto. Entonces, aprovecho, paréntesis, perdón, también de mandar saludos aquí que están dentro de nuestro público, Augusto Álvarez Rodich, él estuvo, digamos, como panelista en nuestro anterior seminario, así que muchos saludos y reiterarle nuestro agradecimiento por la ocasión anterior. Entonces, les pido por favor a quienes quieran hacer, algunos ya lo están haciendo a través del chat, si alguien quisiera hacerla verbalmente, ningún problema, pero que vayamos en orden y por favor que sean lo más puntuales posible, digamos, evitando comentarios en exceso para generar que todos tengamos la posibilidad, o varios tengan la posibilidad de hacer preguntas. Le damos la palabra a Eduardo Araya. Tienes que activar el micrófono, Eduardo.
Eh, Buenas tardes a todos. Gracias, Juan Pablo. Felicitaciones a los expositores. Em, Quiero hacer un breve comentario sobre la exposición de Ian McKinnon, eh, que está en su comentario, pero yo creo que hay que darle una vuelta más. Y es que los resultados electorales muestran, creo que, claro, sí los datos que tiene él, de manera un poco, más bien con el diario del lunes de la tarde, de que hay un cambio, va a haber un reemplazo generacional del elite. Y que en ese reemplazo generacional además va a haber un fuerte componente de mujeres, no solo asociado al tema de la Asamblea Constituyente, sino en alcaldes y concejales. Y por lo tanto, hay que, creo yo, no hay que perder de vista que es una generación que se socializó políticamente con el movimiento de los pingüinos del 2006, los movimientos universitarios del 2011 y el movimiento feminista del 2018 asociado al tema de la violencia de género. Y por lo tanto, yo creo que es importante mirar con más atención lo que van a ser las agendas de género. El movimiento feminista no es unívoco, no es un bloque. Cuando uno mira corrientes feministas en la literatura se encuentran tranquilamente una docena de corrientes distintas, pero por lo mismo yo creo que hay que mirar dónde están los referentes intelectuales, teóricos de las feministas en Chile y de las figuras académicas que han contribuido a configurar una agenda feminista y una agenda de género. Una de las autoras influyentes en las intelectuales chilenas es una autora norteamericana que se llama Nancy Fraser, que viene de la tradición del neomarxismo, en donde ella piensa que el problema del feminismo y por lo tanto de las agendas de género tiene que ver, por cierto, con paridad, pero paridad no en el sentido del número, sino paridad en el sentido cualitativo, de ser par. Tiene que ver con el tema del reconocimiento simbólico, pero tiene que ver con un tema también de economía política. Y aquí me vinculo a la intervención de Daniel Velandia por algo que finalmente, porque él señalaba, de que finalmente esto puede tener efecto en gasto fiscal. El tema de Nancy Fraser es fundamentalmente una visión de que el problema de un Estado patriarcal es un problema de economía política, en el sentido de que hay, digamos, un problema de división sexual del trabajo, en serio, no estoy hablando, no es broma, en el sentido de que el capitalismo supone un tipo de explotación de trabajo no remunerado de las mujeres, que tiene que ver con todo el tema del trabajo doméstico y la atención a los niños y a la atención de las personas de la tercera edad. Ahora, obviamente que nadie va a plantear, creo yo, seriamente, de que esto supone que el Estado tenga que pagar. Pero evidentemente, pero esto se asocia probablemente a una demanda por mayor provisión de servicios del Estado como compensación por este tipo de trabajo no remunerado. Y eso significaría, por ejemplo, más gasto social en términos de salas cunas, jardines infantiles, servicios para la tercera edad, etcétera, etcétera, que va a tener, obviamente, si se aprueban, impacto en gasto fiscal. Esta cuestión que yo acabo de señalar es una cuestión un poco intuitiva. Yo no tengo datos estadísticos para demostrar que esto es así. Pero quiero decir que precisamente por las cosas que de repente no tenemos la capacidad de mirar, creo que ahí habría un espacio en donde mirar con más atención. Gracias. Gracias, Eduardo. No sé si quieren comentar algo, Ian y Daniel, al respecto, antes de pasar a otra pregunta. Sí, gracias, Eduardo, por la pregunta. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. En la agenda feminista va a ser un tema precisamente en la discusión de la Constitución. Yo creo que va a haber lenguaje en ese sentido y no sé cuál va a ser el alcance, cuántas miradas desde esa agenda van a existir en el momento de la redacción o van a decantar hacia un texto más bien de consenso en esa materia. Pero todo lo que tiene que ver con lo que tú dices de servicios sociales o públicos provistos quizás desde el Estado, van a tener que tener esa mirada. No me cabe ninguna duda al respecto. Yo creo que eso sí va a estar incluido, pero quizás dentro de esta globo mayor o paraguas mayor, que es lo que tiene que ver con una red de protección social, una red de seguridad social, perdón, más robusta, con una participación activa del Estado. Daniel, ¿tú quieres decir algo?
Sí, tal vez, digamos, más allá de ese tema puntual, sí, la generalidad. Yo creo que tal vez no lo mencioné puntualmente, explícitamente, pero el populismo llegó para quedarse, ¿no? Eso es una realidad y es el populismo en Chile y en Perú y en Colombia. Y por eso yo digo que lo que hay que tener en cuenta es que hay que reconocer que eso ya llegó y empezar a trabajar del otro lado, de cómo hacemos para esa seguridad social, mantenerla y financiarla. Miren, eh, yo creo que estudiando tantos años nuestras economías, yo les diría que claramente aquí faltó una mejor lectura por parte de los gobernantes, no actuales, sino seguramente mucho tiempo, de esos otros países, ¿no? Que hay dentro de los países. Si ustedes se ponen a ver qué es lo que pasó en Perú, qué es lo que está pasando en Colombia, cuando estallan cosas, es como que uno termina diciendo, "Ey, pero ¿qué pasó aquí si todo estaba perfecto?" No, no todo estaba perfecto, ¿sí? Entonces, cuando uno se empieza a dar cuenta de qué es lo que hace falta y qué es lo que demandan, definitivamente son unos costos aterradores, porque es salud, es educación, es pensiones, y ahora que no va a haber pensiones porque están gastándose todas las AFPs, ¿no? Todo eso implica un gasto fiscal enorme, aparte de lo que ustedes acaban de mencionar, que es una arista más de todo este tema. Entonces, por eso mi punto es que Perú, Colombia, Chile, todos vamos a tener que gastar más a futuro y hay que empezar ya a pensar en cómo financiar eso. Pero el populismo y el tipo de medidas de como AFPs o como en Perú pasa de pongámosle techo a las tasas de los bancos o pongámosle royalties al sector minero o miremos, todo eso va a seguir. Todo eso va a seguir porque yo insisto, no creo que sea un tema exclusivamente de cambios de tendencias políticas, claro, se está viendo, pero no es solamente eso, sino que estamos en la peor crisis social y sanitaria en 100 años. Y esto tenía un costo y esto es parte del costo que creo que hay que asumir. Muchas gracias. Aprovecho de hacer dos preguntas antes después de dar una persona que la haga verbalmente. Para Daniel, ¿cómo visualiza el IPSA para los próximos meses, después de la caída que tenía esta semana? Y otra pregunta es, ¿cómo ven el área inmobiliaria y de la construcción en Perú y en Chile en el actual contexto? Bueno, pues ahí sí, ustedes saben cuál es la respuesta más típica y normal de un economista, ¿no? Depende. Porque en este caso es muy difícil. Bueno, la bolsa chilena tuvo una caída increíble. Las expectativas eran demasiado altas, creo yo. Yo decía como anécdota que cayó más la bolsa chilena el lunes que lo que cayó la peruana cuando quedó primero Castillo en la primera vuelta. Así eran las expectativas de los chilenos. Eso lo deja súper claro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la población en Chile, los inversionistas en Chile, se están tratando de adaptar, ajustar, eso no va a ser rápido, a una nueva realidad, que fue con lo que cerré la presentación. Es una nueva realidad, ¿sí? No es que vaya a cambiar todo dramáticamente, probablemente no, pero es una nueva realidad. Es un escalón más abajo, así, ¿sí? Entonces, esa realidad va a tener que implicar esperar exactamente a qué nos estamos refiriendo. Y yo creo que va a ser determinante las primeras reuniones de la Convención Constitucional, que entiendo ya están hablando de julio, ¿no? Mm, Nosotros lo que hemos hecho es conversar con muchos inversionistas importantes, extranjeros e institucionales chilenos. Y lo que nos dicen es, miren, en el corto plazo no vamos a comprar. ¿Sí? Se los comparto. No vamos a comprar. E inclusive si llega a subir un poquito, prefiero tomar algo de utilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este momento es a apostar a un escenario completamente nublado, incierto. Hay que ver qué dicen los independientes, qué tipo de coaliciones se hacen, para dónde va esto. Y esto puede tomar algún tiempo. Entonces, digamos que bajo un escenario de incertidumbre, algo, obviamente, de lo que cayó la bolsa se puede ir recuperando con el pasar de los meses. Pero yo creo que hay una probabilidad no menor a que nos quedemos en un rango muy cerca de lo que estamos hoy, ¿sí? Ahora bien, como siempre, cuando uno invierte en bolsa, pues hay oportunidades. Entonces, después de las caídas, lo que uno dice, venga, ¿qué es lo que menos se afectaría eventualmente por cambios importantes en la Constitución? Lo que menos se afectaría realmente es lo que no es regulado, porque la Constitución eventualmente le va a querer meter mano a lo regulado. Entonces, cayeron las acciones de utilities, con toda la razón, aguas andinas, todo lo regulado tuvo un impacto. ¿Qué es lo que menos podría afectar a una Constitución eventualmente?
los bancos eventualmente. Lo que está ligado a los precios de los commodities en mayor medida. Bueno, ahí hay que esperar un poquito qué pasa con el tema minería, pero bueno, en Chile no hay acciones mineras, pero que está ligado a exportaciones y particularmente lo que está ligado a retail, porque por el otro lado, este populismo está llevando a que los hogares cada vez tengan más liquidez y es lo que hemos visto a lo largo de este año. Entonces también todo es relativo, insisto con ese concepto, y yo diría que dentro de las oportunidades que uno puede observar definitivamente el sector de retail, el sector de, digamos, todo relacionado con la demanda externa y los mismos bancos pueden en algún momento verse beneficiados. Inclusive, disclaimer o punto o comentario al margen, esta otra medida populista, súper populista que yo nunca he visto en la vida en ningún país. Por eso yo al final digo como que mejor que arranque esa convención constitucional a ver si le ponemos orden a esto. Entonces la esperanza también, esto de bajar el IVA a golpes, ¿no? De bajar el IVA del 19 al 10 a ciertos productos, yo nunca había visto eso en un país que el Congreso lo hiciera. Bueno, al final eso tiene un impacto en institucionalidad, pero por otro lado tiene un muy positivo impacto sobre el consumo. Entonces, desde el punto de vista de la realidad y de la especificidad de lo que está pasando, retail se posiciona, se sigue posicionando bastante bien. Ya como le va al IPSA como un todo, creo que necesitamos tener más información. Y en el tema del sector construcción, bueno, otra vez depende. ¿Por qué? Porque, digamos, en un caso como el de peruano, ojalá no, de verdad, ojalá no. Pero si Castillo llega a ganar, yo me imagino cuánta gente va a querer vender su apartamento para sacar la plata del país. Porque es una tendencia que ya estamos viendo, ¿no? Que empezó a darse desde primera vuelta. Aquí en Colombia pasó lo mismo cuando Petro llegó a segunda vuelta hace 3 años, entonces la gente va a vender el apartamento. Hombre, obviamente el escenario es binario. Si Castillo gana, no se modera, mantiene el radicalismo, el sector vivienda no va a tener un buen comportamiento e inclusive lo que uno debería empezar a ver es mayor oferta y menores precios, porque la gente va a querer liquidar sus apartamentos y tal vez sacar la plata del país. Insisto, es una tendencia que uno empieza a ver. Si gana Keiko Fujimori, el escenario es el positivo y lo mismo pasaría en Chile. El escenario es positivo si la cosa empieza a bajar como la espuma de la tensión. Quitando lo político, otra vez, imposible, ¿cierto? Pero quitando esa incertidumbre política, las condiciones están dadas para un muy buen comportamiento del sector inmobiliario en Chile y Perú. Está pasando algo y es que la tasa de ahorro de las personas en el agregado de la economía en Perú y Chile está creciendo mucho. De hecho, los bancos centrales de Chile y Perú han mencionado recientemente y muestran los datos como la tasa de ahorro de las personas ha subido mucho. ¿Por qué? Por las ayudas gubernamentales, por las AFPs, la cantidad de dinero que está llegando. Muchos factores, porque los bancos no están cobrando la cuota del crédito y les están dando periodo de gracia, entonces la gente tiene recursos. Y de hecho hemos visto un buen comportamiento en la vivienda en Perú, en Chile no tanto, pero la incertidumbre política lo explica. Si la cosa va mejorando, definitivamente el sector inmobiliario en los dos países sería muy beneficiado. Pero definitivamente también, por otro lado, tengo que ser completamente responsable y en este momento casi que los escenarios son binarios. Perú depende de quién quede presidente, igual estamos a ya 2 semanas largas solamente. Y por el lado de Chile, yo creo que tengo la sensación de que por ahí hacia agosto, septiembre vamos a tener mucho más claridad. Pero, digamos, ante Perú, vamos a ver en 3 semanas qué pasa. Chile, creo que es un proceso tan largo que creo que en algún momento vamos a empezar a recuperarnos. Yo insisto, o nos cansamos o nos aburrimos o ya el pesimismo es tanto que en algún momento esto se empieza a recuperar porque es que el proceso constitucional dura no un año, dura años en implementarse. Entonces, es cuestión de oportunidad, pero creo que me daría el tiempo de esperar un poco más de información. Gracias. Y con esto vamos a ir concluyendo. Hay una pregunta que dice, de acuerdo a la coyuntura actual, si sería posible implementar a futuro un sistema de pensiones mixto como el que posee Perú, al cual yo agregaría una pregunta para Ian. Un escenario, digamos, cuando vio los derroteros posibles de la Convención Constituyente, hay uno que pudiera ser como el más extremo, que no está considerado, que es que la Asamblea Constituyente de alguna manera defina que el próximo gobierno no va a culminar su periodo y que pudiera, digamos, hacerse una transición en vez de los 4 años, digamos, que sean 2. ¿Es factible? Comentario. Esas serían las dos preguntas. Eh, Respecto al... perdón, Daniel. No, bueno, perdón, sí, sí, por el dale, orden. dale.
Pues lo de no, simplemente iba a decir que uno lo que esperaría es un esquema mixto en todos los países, como que al final converjamos a eso. Yo les cuento por experiencia que en Colombia hace rato se quiere ir marchitando, acabando con el sistema de seguridad público, el sistema de pensiones público. Pero ya con esto que está sucediendo es evidente que no se puede hacer, porque la tasa de reemplazo del sector del sistema público es alta. Probablemente por ahí venía la pregunta. Recuerden que un sistema de reparto, un sistema público de pensiones, garantiza una tasa de reemplazo muy alta. Estamos hablando, por ejemplo, en Colombia del 70% del sueldo de los últimos 10 años de la persona, muy alto, mientras que un sistema privado de pensiones como el chileno o el colombiano y el mismo peruano garantizará lo sumo, no garantizará, estará dando una tasa de reemplazo del 30-35, y es de ahí donde vienen los problemas. Entonces yo creo que esto debería ser, va a tender seguramente a algo mixto, donde la persona puede de alguna manera seguramente escoger con algunas condiciones hacia qué programa va, financiado esa parte estatal obviamente por el gobierno, por un pilar solidario, entonces compartido, pero que la gente que quiera invertir en fondos de pensiones privados lo pueda hacer. O sea, yo al final creo que todo modelo converge a algo mixto porque se ha demostrado ya en la historia que ninguno de los dos funciona de manera perfecta, ¿sí? Entonces yo creo que vamos a convivir con un sistema mixto basado en un pilar solidario. Muchas gracias. Respecto al segundo tema, sí, es una muy buena discusión, es dentro de los temas que se han instalado en los escenarios a futuro. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre si es que la convención determina que un nuevo sistema político, un nuevo tipo de régimen es el que va a imperar para Chile para los próximos años? Y eso podría implicar cambio al sistema presidencial, el hiperpresidencialismo, como muchos lo definen en Chile. Ahí la clave yo creo que va a estar en la discusión respecto a qué transitorio va a ser el ajuste. De nuevo, va a depender quizás de lo que determine la convención, si es que van a haber artículos relacionados con ese tipo de materias, cuánto plazo le daría al Ejecutivo implementar no solo ese cambio, sino que quizás otros que puedan establecerse como urgentes en la convención. Mi sensación es que probablemente quien asuma en noviembre va a entender desde el día 1 que su administración es una de transición. Con esto no estoy queriendo decir que no vaya a durar los 4 años, pero la incertidumbre respecto a qué va a ocurrir con su gobierno va a estar permanente, conviviendo especialmente en el primer semestre, que es cuando convive asumir la presidencia, que es el 11 de marzo, de este caso el 2022, y la fecha tentativa, si es que se cumplen los plazos establecidos, que es cuando la convención tiene que emitir su propuesta al presidente, que es algo así durante, digamos, finales del primer semestre de este año. De ahí el presidente tiene 60 días para convocar a un plebiscito obligatorio. Entonces, la pregunta va a estar en ese momento, ¿cuánto más o menos plazo me queda a mí para continuar en el gobierno? Si esto se transforma en un tema candente, en donde la urgencia o la presión de las mayorías, la convención determinan que hay que ir rápidamente hacia un nuevo sistema, probablemente tengamos cambios. No me podría aventurar a decir en cuánto tiempo o si eso va a ser así, pero es un escenario, o sea, es un elemento que está sobre la mesa, sin ninguna duda. Muchas gracias. Bueno, yo creo que podríamos seguir, la verdad, hablando. Ha sido unas magníficas presentaciones. Agradecemos a Credit Corp y a Certa por intermedio de Ian y de Daniel por magníficas presentaciones, esta mirada del conjunto que nos hacen tener perspectiva. Y yo le cedo la palabra a nuestro presidente para ¿quiere comentarios finales? No, nada más que comentario, agradecer, la verdad que nos han empapado de información y visiones que de alguna forma, a ser franco, por lo menos a mí, nos aportó una cuota de optimismo que necesitamos con fuerza. Yo creo que los invito a todos, en el fondo, a mirar el vaso medio lleno y a trabajar en eso. Tenemos un maravilloso país, una fantástica institucionalidad, una economía sólida que tenemos que proteger, que tenemos que defender y tenemos que cuidar. Pero efectivamente veamos cómo se van dando las cosas, pero somos todos responsables, somos todos parte de este país y tenemos que seguir aportando desde nuestros espacios. Así que gracias a todos los que participaron. Veo caras conocidas. Esperamos invitarlos nuevamente a otro encuentro
y que tengan un buen fin de semana largo.